La lujosa habitación infantil, con sus paredes en tonos pastel y juguetes caros esparcidos por la alfombra de lana, se había convertido en un santuario de dolor y un campo de batalla inminente. Sofía, con el uniforme de empleada todavía puesto, un delantal azul que ahora parecía una insignia de su vulnerabilidad, abrazaba con fuerza a sus dos pequeños tesoros, Mateo y Lucía. Los sollozos de los niños eran como pequeños puñales que se clavaban directamente en su corazón, cada lágrima infantil, una acusación silenciosa al mundo cruel de los adultos. Las lágrimas de ella, en cambio, caían en silencio, un río de angustia que se deslizaba por sus mejillas mientras intentaba ser el ancla en medio de aquella tormenta. Intentaba proyectar una calma que no sentía, susurrando palabras tranquilizadoras que se perdían en el aire denso de la habitación. Fue entonces cuando una sombra imponente se proyectó en el umbral de la puerta, oscureciendo la suave luz que entraba. Don Alejandro Ferrer, el dueño de la mansión, apareció de repente, su rostro una máscara de fría irritación, sus ojos grises como el acero, su voz, un trueno contenido que prometía una destrucción total, rompió el frágil silencio. ¿Qué significa este escándalo en mi casa? Exijo una explicación inmediata. El desprecio en su tono era afilado, cortante. Sofía apretó aún más a sus hijos, un temblor incontrolable recorriendo su cuerpo. Sabía que no había vuelta atrás. Con la voz entrecortada por el llanto, pero con una firmeza que sorprendió incluso a sí misma, pronunció las palabras que sellarían su destino. No son un escándalo, don Alejandro, son su familia, son sus nietos. El silencio que siguió fue atronador, más ruidoso que cualquier grito. Son los hijos de Alejandro, de su hijo, susurró, y la verdad quedó liberada, frágil y terrible, flotando en el aire de aquel lujoso mausoleo. El impacto de las palabras de Sofía dejó a don Alejandro completamente paralizado, una estatua de mármol en medio del opulento pasillo, como si un rayo lo hubiera fulminado en el acto. Su mente, una calculadora precisa y despiadada que siempre estaba 10 pasos por delante, se detuvo por primera vez en décadas, incapaz de procesar la variable que acababa de ser introducida en su perfecta ecuación. Nietos. La palabra rebotaba en las paredes de su cráneo, un eco indeseado y vulgar, que amenazaba con manchar el linaje impecable de los Ferrer. Él, que había construido un imperio sobre la base del control absoluto, se encontraba ahora frente a un caos emocional que amenazaba con derrumbarlo todo. El llanto de los pequeños, que antes era solo un ruido molesto, adquiría ahora un significado terrible, una conexión de sangre que se negaba a aceptar. Pero la incredulidad inicial se disipó tan rápido como había llegado, dando paso a una furia helada y cortante, mucho más peligrosa que cualquier arrebato de ira. Su rostro se endureció, los músculos de su mandíbula se tensaron hasta convertirse en una máscara de desprecio. Dio un paso lento dentro de la habitación, su presencia imponente llenando el espacio. ¿Cómo te atreves? Siseó, su voz baja y cargada de veneno. ¿Crees que soy un idiota, verdad? ¿Crees que puedes aparecer con 2 niños y manchar la memoria de mi hijo para sacarme dinero? Eres una oportunista de la peor calaña. Esto no es más que un intento de extorsión despreciable, y te aseguro que no te saldrás con la tuya. Vas a lamentar este día. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. No es una mentira, es la verdad, exclamó Sofía, su voz quebrándose no por debilidad, sino por la pura injusticia de la acusación. El dolor le estaba dando una fuerza que no sabía que poseía, una rabia justa que ardía en su pecho. Con manos temblorosas que se negaban a obedecerla por completo, desabrochó la fina cadena de plata que nunca se quitaba, un gesto casi ritual. De ella pendía un pequeño medallón opaco por el uso constante pero infinitamente precioso para ella, el último vestigio de un amor verdadero. Lo sostuvo en la palma de su mano, ofreciéndoselo como la única prueba tangible de su historia, un pequeño objeto contra un imperio de desconfianza. Alejandro, su hijo, me lo dio. No es una baratija. Dijo que era de su abuela, que solo debía dárselo a la mujer que amara de verdad. Aquí dentro está su foto, y detrás, grabó nuestras iniciales con su propia mano.
Con dedos torpes, abrió el pequeño objeto, mostrando la diminuta fotografía de un joven sonriente, el Alejandro que ella había conocido, lleno de vida y sueños. Don Alejandro lo observó con una mueca de absoluto desdén, sin molestarse siquiera en acercarse para verlo de cerca. Un trozo de bisutería barata. ¿Y se supone que eso prueba algo? Por favor, no me subestimes de esa manera. Probablemente lo robaste de algún cajón. O mi hijo te lo regaló en un momento de debilidad, como se le regala un juguete a una mascota para que se entretenga. La crueldad de sus palabras era metódica, calculada para herir y humillar. No significa nada, absolutamente nada. Guarda esa baratija y guarda tus lágrimas de cocodrilo. En esta casa no tienen ningún valor. Aquí lo único que importa es el apellido Ferrer. Y ni tú ni esos niños formaréis parte de él. Jamás. ¿Entendido? La mansión de los Ferrer, ubicada en el corazón del exclusivo barrio de Salamanca, era mucho más que una casa. Era un monumento al poder y la riqueza acumulada durante generaciones. Sus altas paredes de piedra clara albergaban salones inmensos con techos artesonados, decorados con obras de arte de valor incalculable, y muebles de época que susurraban historias de grandeza. Los suelos de mármol de Carrara, pulidos hasta reflejar la luz de las gigantescas lámparas de araña de cristal de Bohemia, se extendían como lagos helados, por los que el personal de servicio se movía en un silencio reverencial, casi fantasmal, para no perturbar la paz del patriarca. Cada objeto, desde los jarrones de la dinastía Ming hasta los pesados cortinajes de terciopelo bordados en oro, había sido elegido meticulosamente para proyectar una imagen de éxito inquebrantable y tradición impecable. Era un mundo de orden, de discreción, donde las emociones se consideraban una debilidad vergonzosa, y los problemas se resolvían con una llamada telefónica y un cheque con suficientes ceros. En este universo hermético, frío y carente de alma, la aparición de Sofía y sus hijos era una anomalía, una mancha de realidad caótica y sucia en un lienzo perfectamente controlado. La vida bullía en las calles de Madrid, con sus ruidos y sus olores, pero dentro de esos muros, el tiempo parecía detenerse, regido únicamente por la voluntad de su dueño. Y su dueño, don Alejandro Ferrer, acababa de decidir que aquella verdad incómoda no tenía cabida en su perfecto y estéril imperio. No había lugar para la sangre que no llevaba su aprobación explícita. No puedo dejar que me destruya. Por ellos, tengo que ser fuerte. Pensó Sofía, mientras sentía las miradas heladas de don Alejandro sobre ella, un peso físico que amenazaba con aplastarla. La desesperación era un pozo sin fondo que se abría a sus pies, pero en el fondo de ese pozo oscuro y frío, encontró una pequeña chispa de resistencia, una llama que se negaba a extinguir. Miró los rostros asustados de Mateo y Lucía, que se habían acurrucado contra ella buscando refugio del hombre que gritaba, sus pequeños cuerpos temblando al unísono con el suyo, y supo que no podía rendirse. Ellos eran la única razón, el único motor que la impulsaba a seguir adelante en esta guerra asimétrica que acababa de estallar. No luchaba por dinero, ni por un apellido prestigioso, ni por el acceso a la riqueza que la rodeaba. Luchaba por algo mucho más fundamental, el derecho de sus hijos a tener una identidad, a conocer sus raíces, a no ser tratados como un error vergonzoso, o un secreto sucio que debía ser ocultado para siempre. El magnate podía tener todo el poder del mundo, podía mover hilos invisibles y cerrar todas las puertas con un solo gesto de su mano, pero había algo que no podía arrebatarle. No podía quitarle el amor incondicional que sentía por sus pequeños. Esa era su única arma, su único escudo en esta batalla tan desigual. Soy su madre. Y una madre es capaz de cualquier cosa para proteger a sus hijos, se repitió a sí misma, una y otra vez, como un mantra silencioso que le daba fuerzas para soportar el peso de aquella mirada acusadora y cruel. Desde el otro lado del pasillo, oculta en la penumbra de una alcoba contigua, otra figura observaba la escena con una atención depredadora, sus ojos brillando en la oscuridad. Era la señora Elena, el ama de llaves principal, una mujer de mediana edad cuya lealtad a don Alejandro era tan sólida como los cimientos de la mansión, y tan profunda como su propia ambición. Llevaba más de 20 años sirviendo a la familia Ferrer, y conocía cada secreto, cada debilidad, cada rincón oscuro de aquella casa y de sus habitantes. Había visto a Sofía llegar años atrás, joven e ingenua, llena de una luz y una alegría que ella había perdido hacía mucho tiempo,
y desde el primer día había sentido una punzada de envidia amarga. Veía en ella una amenaza, no solo por su juventud y belleza, sino por la genuina calidez que desprendía, algo que atraía la simpatía de todos, incluido el difunto hijo del señor, Alejandro. Ahora, al presenciar aquella confrontación brutal, una sonrisa casi imperceptible, fría, iria, afilada, se dibujó en sus labios. Esta era su oportunidad, el momento que había estado esperando. La caída de Sofía podría ser su ascenso definitivo, la consolidación de su poder como la mujer de confianza indispensable para el patriarca. Pobre ilusa, pensó con un desprecio que saboreó lentamente. Cree que puede enfrentarse a un león con nada más que un corazón puro y una historia de amor. No sabe que en esta selva de mármol y dinero, los corazones puros son los primeros en ser devorados sin piedad. Ya podía visualizar su propio futuro, más seguro y poderoso, construido sobre las ruinas de la vida de Sofía. Don Alejandro finalmente emitió su veredicto, su voz tan fría y final como la de un juez dictando una sentencia de muerte en un tribunal. «Recoge tus cosas. Y las de los niños», ordenó, sin un atisbo de emoción. «Quiero que desaparezcáis de mi casa antes de que anochezca. No quiero volver a ver vuestras caras nunca más». Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras la aplastara, que sintiera la magnitud de su poder. «Olvida esta conversación. Olvida que mi hijo existió para ti. Olvida que alguna vez trabajaste aquí. Si vuelves a acercarte a mi familia, o se te ocurre la brillante idea de hacer pública esta fantasía tuya», continuó, su voz bajando a un susurro amenazante, «te juro que usaré todo mi poder para destruirte de una forma que ni siquiera puedes imaginar. Me aseguraré de que no vuelvas a encontrar un trabajo en esta ciudad, ni siquiera limpiando suelos. Me aseguraré de que todo el mundo sepa la clase de persona que eres, una mentirosa y una extorsionadora. Haré que tu nombre sea sinónimo de basura. ¿Has entendido?» No era una pregunta, era una orden, una declaración de guerra. Una amenaza envuelta en el falso velo de una advertencia. Le estaba dando una única salida, una oportunidad de retirarse en silencio y desaparecer para siempre, borrada de la historia. Sofía lo miró, el terror y la rabia luchando en su interior como dos bestias salvajes. Sabía que no estaba mintiendo. Un hombre como él podía borrarla del mapa con una sola llamada telefónica, y nadie movería un dedo por ayudarla. ¿Cómo podía elegir el silencio cuando se trataba del futuro y la dignidad de sus hijos? Sofía se quedó completamente sola en la habitación, el eco de las crueles amenazas de don Alejandro todavía resonando en sus oídos como un zumbido persistente. Los niños, agotados por el llanto y la tensión, se habían dormido en sus brazos, sus cuerpos pesando sobre ella como el símbolo de toda su responsabilidad en el mundo. El silencio de la inmensa mansión era ahora opresivo, asfixiante. Cada segundo que pasaba era una tortura. Miró a su alrededor, a la jaula de oro que ahora se revelaba como lo que realmente era, una trampa mortal y sofisticada. El camino de regreso a su barrio fue un borrón de luces y sombras, un viaje a través de dos mundos separados por un abismo social insalvable. Dejó atrás las calles anchas y arboladas de Salamanca, con sus fachadas señoriales y sus porteros uniformados. A medida que el autobús se adentraba en los barrios obreros del sur, el paisaje cambiaba drásticamente. Los edificios se apretaban unos contra otros, las calles se estrechaban y el ruido de la vida cotidiana, las risas, las discusiones y la música, lo invadía todo. Era un mundo vibrante y caótico, lleno de dificultades económicas, pero también de una humanidad y una solidaridad que en la mansión Ferrer brillaban por su ausencia. Sofía miraba por la ventanilla, con los niños dormidos en su regazo, y sentía la brecha social como una herida física, un dolor agudo en el pecho. Pertenecía a este lado de la ciudad, el de los que luchan cada día por sobrevivir. Y ahora esa lucha acababa de volverse mucho más dura. Estaba sola contra un gigante. No puedo fallarles. No ahora, no después de todo esto, pensó Sofía mientras subía los interminables tramos de escaleras hasta su pequeño apartamento en un cuarto piso sin ascensor. Cada escalón parecía pesar una tonelada, cargado con el peso de la incertidumbre y el miedo al futuro. Abrió la puerta y entró en su hogar. El apartamento era diminuto,
apenas un salón comedor que hacía las veces de cocina, y una pequeña habitación para los tres. No había lujos, ni mármol, ni obras de arte de ningún tipo. Las paredes estaban decoradas con los dibujos infantiles de Mateo y Lucía, y fotografías de momentos felices, un día en el parque, un cumpleaños con un pastel casero. Los muebles eran viejos y desgastados, heredados o comprados de segunda mano, pero todo estaba impecablemente limpio y ordenado. A pesar de su humildad, el lugar irradiaba un calor y un amor que la inmensa y fría mansión de los Ferrer jamás podría replicar. Este era su refugio, su pequeño reino, el único lugar en el mundo donde ella y sus hijos estaban a salvo del desprecio y la crueldad. Por un momento, la tentación de rendirse, de aceptar la oferta implícita de desaparecer y buscar una vida tranquila en el anonimato, fue abrumadora. Sería lo más fácil, lo más seguro, pero entonces, recordó la mirada de desprecio de don Alejandro, el veneno en sus palabras. No era solo una cuestión de supervivencia. Era una cuestión de justicia y dignidad. No podía permitir que esa mentira se convirtiera en la única verdad para sus hijos. Acostó con cuidado a Mateo y a Lucía en la única cama de la casa, arropándolos con una manta de lana tejida por su abuela, el único objeto de valor sentimental que conservaba de su familia. Mientras los observaba dormir, sus rostros serenos e inocentes, un nudo se formó en su garganta. En ese momento, la pequeña Lucía se removió entre sueños, y abrió lentamente los ojos. Miró a su madre con esa claridad inocente que solo tienen los niños, una mirada que podía ver directamente en el alma, y su vocecita fue un susurro que rompió el corazón de Sofía en 1000 pedazos. «Mamá, ¿por qué no nos quiere nadie?». La pregunta, tan simple y tan profunda, la golpeó con la fuerza de un huracán, dejándola sin aire. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 3 años la complejidad del odio, el orgullo de clase y la codicia? ¿Cómo explicarle que su abuelo los veía como una mancha en su perfecto legado? Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, amenazando con convertirse en un sollozo, pero esta vez se las eco con acento agudo con rabia y determinación. «Mi amor es suficiente para los tres, tiene que serlo», pensó, mientras abrazaba el pequeño cuerpo de su hija. Pero sabía que el amor no pagaría el alquiler ni pondría comida en la mesa. Las palabras de Lucía habían encendido una nueva determinación en ella. Se inclinó y besó la frente de su hija, su voz firme y llena de una convicción recién encontrada. «Eso no es verdad, mi amor. Mamá os quiere más que a nada en este universo. Y nuestro amor es el más fuerte de todos». Pero ya no bastaba con protegerlos. Tenía que luchar por su lugar en el mundo, por su honor. Mientras tanto, en la silenciosa y opulenta biblioteca de la mansión, rodeado de libros que no leía y de un lujo que solo servía para aislarlo, don Alejandro ya había puesto en marcha su formidable maquinaria de destrucción. Sostenía el teléfono con una mano firme, su voz desprovista de cualquier emoción mientras hablaba con su abogado personal, el astuto y temido licenciado Vargas, un hombre conocido por su falta de escrúpulos. «Vargas, tengo un problema. Una antigua empleada ha inventado una historia absurda sobre mi hijo, y unos supuestos descendientes que ha traído consigo. Quiero que la investigues a fondo. Quiero que rastrees cada rincón de su pasado, desde el día en que nació hasta hoy. Busca amigos, enemigos, antiguos trabajos, deudas, cualquier cosa, por pequeña que sea. Necesito munición, Vargas. Quiero desacreditarla por completo, que su palabra no valga absolutamente nada ante un juez, o ante la opinión pública. Quiero que la gente piense que está loca, o que es una criminal. No escatimes en recursos, usa a quien tengas que usar, y quiero resultados concluyentes para mañana por la mañana, sin excusas». Colgó el teléfono sin esperar respuesta. No era necesario. Vargas era eficiente, discreto y tan despiadado como él. Se sirvió un coñac caro, el líquido ambarino brillando bajo la luz de la lámpara de lectura. La primera fase de su plan estaba en marcha. Sofía no sabía la tormenta legal y mediática que estaba a punto de desatarse sobre ella y sus pequeños hijos inocentes. Iba a aniquilarla. Poco después de la llamada, la señora Elena se deslizó en la biblioteca con la sutileza de una serpiente moviéndose por la hierba alta. Llevaba una bandeja de plata con café recién hecho, aunque no se lo habían pedido. Era su pretexto para acercarse, para ofrecer su veneno disfrazado de lealtad inquebrantable. «Señor, no he podido evitar oír la discusión de antes», comenzó, su voz melosa y llena de una falsa preocupación que había perfeccionado durante años.
Lamento mucho que esa muchacha le esté causando tantos problemas. Es una desagradecida. Si me permite el atrevimiento, siempre pensé que había algo extraño en ella. Demasiado ambiciosa para su posición. A menudo la veía cerca de las cosas del joven Alejandro, merodeando por su habitación cuando él no estaba. Quizás no sea la primera vez que intenta algo así, un engaño para sacar provecho. Estaba plantando semillas de duda, regando con veneno las sospechas que ya existían en la mente de su jefe. Don Alejandro la miró fijamente, sus ojos fríos evaluándola, buscando cualquier signo de mentira. Habla claro, Elena. ¿Qué sabes exactamente? Ella bajó la vista, fingiendo una humildad que no sentía. Solo rumores, señor. Pequeñas cosas que se comentan entre el servicio. Que tenía deudas, que su familia no era de fiar, que siempre estaba buscando una manera de ascender. Solo quiero proteger el honor de esta casa, señor, como siempre he hecho. Don Alejandro asintió lentamente, procesando la información. Bien hecho, Elena. Mantén los ojos y los oídos bien abiertos. Cualquier información, por insignificante que parezca, me la comunicas de inmediato. La red invisible se estaba tejiendo alrededor de Sofía, hilo por hilo, en la oscuridad de la noche madrileña. Ella, completamente ajena a las maquinaciones que se desarrollaban en su contra, se aferraba a la única esperanza que le quedaba, sus recuerdos y la prueba que colgaba de su cuello. Se sentó junto a la única ventana de su apartamento, que daba a un patio interior, y sacó de nuevo el pequeño objeto de plata. Contempló la diminuta fotografía de Alejandro hijo, su rostro sonriente y lleno de vida. Recordó su risa genuina, un sonido que siempre parecía fuera de lugar en la solemne y silenciosa mansión. Él era diferente a su padre. Tenía un alma sensible y artística, atrapada en el mundo de los negocios que su padre había diseñado para él sin consultarle. Con ella, había encontrado un refugio, un lugar donde podía ser él mismo. Memoró con todo detalle el día en que le dio el amuleto, sentados en un banco del Parque del Retiro, bajo la sombra de un castaño. Es para que te proteja cuando yo no esté cerca, le había dicho él, con una seriedad que la sorprendió. Pertenece a mi familia, pero no a la parte de los negocios, sino a la gente con buen corazón. Mi abuela se lo dio a mi madre. Ahora te pertenece a ti, Sofía. En ese momento, sus palabras habían sonado increíblemente románticas. Ahora, a la luz de los acontecimientos, adquirían un tono profético y doloroso. Él se había ido para siempre, y el objeto era lo único que le quedaba de su promesa. Pero no era solo un recuerdo. Era una prueba, una conexión tangible con un pasado que don Alejandro se empeñaba en negar y borrar de la existencia. La mañana siguiente llegó con una crudeza implacable. El sol se filtraba por las viejas persianas de plástico, pero no traía consigo ninguna calidez, solo la luz fría y gris de un nuevo día de lucha. El primer ataque no se hizo esperar, fue rápido y certero. El teléfono sonó, y al otro lado de la línea, la voz de su casero, un hombre normalmente amable y conversador, era ahora seca, distante y oficial. Sofía, lo siento mucho, pero voy a necesitar el piso. Tienes 30 días para desalojar. Es una cuestión familiar. Inapelable, no puedo hacer nada. Sofía se quedó sin palabras, con el auricular pegado a la oreja, escuchando el tono de la línea cortada. Sabía, con una certeza absoluta y heladora, que no era una coincidencia. La mano de don Alejandro ya había empezado a moverse, a apretar, a asfixiarla lentamente. Había atacado su hogar, el santuario donde se sentía a salvo con sus hijos. El pánico comenzó a subirle por la garganta, una marea helada que amenazaba con ahogarla por completo. Perder su trabajo era una catástrofe que podía manejar, pero perder su casa era el fin. ¿A dónde iría? ¿Cómo protegería a sus hijos del frío y del peligro si ni siquiera podía ofrecerles un techo? La amenaza de la noche anterior ya no era una abstracción, una posibilidad lejana. Se había convertido en una realidad brutal y tangible que la golpeaba en la cara. Estaba empezando a entender la verdadera dimensión del poder de su enemigo. Tengo que ser fuerte, no hay otra maldita opción. Se repitió a sí misma, aunque sus piernas temblaban y sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a los niños, que jugaban en la pequeña alfombra del salón con unos bloques de madera, construyendo una torre,
completamente ajenos a la llamada que acababa de dinamitar su pequeño y frágil mundo. Su inocencia era a la vez una bendición que le daba fuerzas y una carga insoportable que la aplastaba. Tenía que protegerla a toda costa, mantenerlos en esa burbuja de felicidad el mayor tiempo posible. La desesperación era un enemigo poderoso, un monstruo que susurraba en su oído que se rindiera, que no tenía ninguna posibilidad. Pero la imagen de sus hijos sonriendo, sus risas llenando el pequeño apartamento, le dio el impulso que necesitaba para no derrumbarse. Se obligó a respirar hondo, a calmar el torbellino de pánico que se agitaba en su mente. Don Alejandro quería aislarla, dejarla sin recursos, sin amigos, sin hogar, obligarla a rendirse por agotamiento. Estaba jugando una partida de ajedrez, en la que él tenía todas las piezas. Era el rey, la reina y las torres, y ella apenas era un peón solitario en el tablero. Pero incluso un peón, si es lo suficientemente valiente y astuto para llegar al otro lado del tablero, puede convertirse en una reina. Tenía que pensar, encontrar una grieta en su armadura, una debilidad que pudiera explotar. No podía permitirse el lujo de llorar. Era el momento de luchar con todas las armas que tuviera, por pocas y débiles que fueran. Mientras guardaba el teléfono, con la noticia de la evicción todavía resonando en su cabeza como un eco macabro, un recuerdo fugaz, casi olvidado, afloró en su mente desde las profundidades. Fue como un destello de luz en la más profunda oscuridad, una bengala en medio de un océano negro. Recordó una de las últimas conversaciones que tuvo con Alejandro hijo, pocas semanas antes de su trágico y repentino accidente. Estaban hablando del futuro, de los miedos que él tenía a enfrentarse a su padre, a su destino prescrito. Si algo me pasara alguna vez, le había dicho él en un tono extrañamente serio, casi sombrío, mientras paseaban. Si mi padre intenta hacerte daño o negarte algo, busca a Clara. Ella fue mi niñera durante toda mi infancia, pero es mucho más que eso para mí, es como mi segunda madre. Es la única persona en el mundo que conoce toda la verdad, que sabe de lo que mi padre es capaz de hacer para proteger su nombre. Ella te ayudará, estoy seguro. Prométeme que la buscarás si me necesitas. En ese momento, Sofía no le había dado demasiada importancia, lo había atribuido a su carácter a veces melancólico y dramático. Pero ahora, esas palabras se convertían en un salvavidas, en un testamento. Clara. Una ex niñera. Un posible testigo. Una aliada inesperada en una guerra, que hasta ese momento creía completamente perdida. ¿Podría esa misteriosa persona ser la clave para todo? El nombre resonó en su mente con la fuerza de una revelación, o con acento agudo N divina. Clara. Era todo lo que tenía. No sabía su apellido, ni dónde vivía actualmente, ni siquiera si seguía en Madrid o si aún vivía. Era una aguja en un pajar gigantesco, una pista frágil y casi inexistente, pero era mucho más de lo que tenía hacía 5 minutos. Era una dirección, un propósito, una luz temblorosa al final de un túnel que parecía no tener fin. La maquinaria de don Alejandro era poderosa y rápida, pero se basaba en el dinero y la influencia, en el miedo que podía infundir en los demás. La esperanza de Sofía, en cambio, se basaba en algo mucho más antiguo y quizás más fuerte: las conexiones humanas, la lealtad y los secretos del pasado que se negaban a morir. Encontrar a Clara no sería fácil, requeriría paciencia, astucia y una buena dosis de suerte. Sería como buscar un fantasma, una figura de un pasado que la familia Ferrer seguramente había intentado enterrar bajo capas de silencio y generosos cheques de confidencialidad. Pero Sofía se aferró a esa posibilidad, con la fuerza de una náufraga aferrándose al último trozo de madera en medio del océano. La desesperación no había desaparecido, seguía ahí, acechando en las sombras, pero ahora estaba acompañada por una nueva y poderosa emoción: la determinación. El primer paso de su contraataque estaba claro: tenía que encontrar a Clara. Mientras Sofía se armaba de valor y trazaba un plan, en la mansión, la señora Elena continuaba su trabajo de zapa, tejiendo su propia red de intrigas. Había encontrado una vieja fotografía en un álbum olvidado en el desván, una imagen de una fiesta del personal de hacía varios años. En ella, Sofía aparecía riendo a carcajadas junto a otro empleado, un joven jardinero que fue despedido por pequeños hurtos tiempo después.
Era una imagen completamente inocente, un momento de alegría compartido entre compañeros de trabajo, pero en las manos adecuadas, en las manos de alguien como Elena, podía ser tergiversada, manipulada hasta convertirse en un arma letal. Con una sonrisa maliciosa, llevó la fotografía al despacho de don Alejandro, interrumpiendo su lectura de los informes de bolsa. Señor, disculpe la interrupción. Estaba ordenando unos álbumes viejos y encontré esto. Quizás no sea nada importante, pero me pareció revelador. Esta es la clase de compañías que frecuentaba Sofía. Siempre rodeada de gente de dudosa reputación. Don Alejandro tomó la foto, sus ojos analizando la escena con frialdad. No veía una risa inocente, veía una prueba irrefutable de la baja catadura moral de la mujer que amenazaba su legado, una confirmación de sus sospechas. Excelente trabajo, Elena. Esto es exactamente lo que Vargas necesita para su informe. Una imagen vale más que 1000 palabras, y esta cuenta una historia muy conveniente para nosotros. La trampa legal y mediática se estaba cerrando sobre una Sofía completamente ajena al peligro. Sofía, ignorante de la nueva arma que se forjaba en su contra, pasó el resto de la mañana haciendo llamadas desde una cabina telefónica, para no gastar el poco saldo que le quedaba. Contactó a antiguas compañeras de trabajo de la mansión, a personas que habían conocido a Alejandro hijo, a cualquiera que pudiera tener una pista, por pequeña que fuera, sobre el paradero de Clara, la niñera. La mayoría de las respuestas fueron evasivas, teñidas de un miedo palpable. El nombre de don Alejandro Ferrer era suficiente para silenciar a cualquiera, para provocar amnesia selectiva. Lo siento, Sofía, no sé nada, no quiero problemas, tengo una familia, es mejor que dejes las cosas como están por tu bien. Cada negativa era un pequeño golpe, una puerta que se cerraba violentamente en su cara, pero ella no se desanimaba. Sabía que el miedo era el principal aliado de su enemigo, y no pensaba rendirse ante él. Tenía que seguir intentándolo. Y entonces, cuando estaba a punto de perder toda esperanza, una antigua cocinera, ya jubilada y sin nada que perder, le dio una pequeña pista, un hilo de esperanza al que agarrarse. Clara. Sí, creo recordar que se mudó a un pueblo de la sierra, después de dejar la casa. Decía que necesitaba aire puro para sus pulmones. No recuerdo el nombre del pueblo, lo siento, pero le gustaban mucho las montañas y los pinos. No era mucho, pero era un hilo del que podía empezar a tirar. La Sierra de Madrid. Era un comienzo. La jornada terminó con Sofía haciendo un pequeño bolso con lo esencial, algo de ropa para los niños, la poca comida que le quedaba en la despensa y todos sus ahorros. Una cantidad ridícula que no duraría más de unos pocos días y tenía que pagar un lugar donde dormir. Cada gesto estaba cargado de una solemnidad nerviosa, la sensación de estar quemando todas las naves. Tengo que actuar rápido, antes de que me encuentre en la calle, pensó, mientras guardaba un par de jerseys para sus hijos. Se sentía como una fugitiva, aunque no había cometido ningún crimen más allá de decir la verdad y amar al hombre equivocado. Su mano rozó el objeto que llevaba al cuello, la cadena fría contra su piel. Lo apretó con fuerza, convirtiéndolo en su ancla en medio de la tormenta, un talismán contra el miedo. Por favor, que esto funcione, susurró al aire, una plegaria dirigida a un amor perdido, a un recuerdo. Afuera, la ciudad comenzaba a encender sus luces, ajena a su drama personal. Para el mundo, ella era invisible, una más entre millones de almas anónimas. Pero en su pequeño universo, estaba a punto de embarcarse en el viaje más importante y peligroso de su vida. No luchaba solo contra un hombre, luchaba contra un sistema de poder diseñado para proteger a los ricos y aplastar a los débiles. ¿Podría una madre sola, armada únicamente con amor y verdad, cambiar el curso de su destino? Con manos temblorosas, Sofía se quitó la cadena del cuello y abrió el pequeño objeto de plata que pendía de ella. La superficie fría del metal parecía absorber el poco calor que le quedaba en el cuerpo, un cuerpo tenso por el miedo y la incertidumbre que la carcomían por dentro, dejándola vacía y frágil. Se lo tendió a la anciana, con la palma de la mano abierta, ofreciéndole no solo un objeto, sino el último vestigio de su esperanza, la única prueba tangible de un amor que ahora parecía un sueño lejano y borroso. La pequeña fotografía de Alejandro hijo,
enmarcada en el interior, parecía mirarla con aquellos ojos llenos de vida y promesas que ahora solo existían en su memoria, un recuerdo doloroso que le apretaba el pecho. «Él me dio esto», dijo Sofía, su voz apenas un susurro que luchaba por no romperse en 1000 pedazos. «Me dijo que era de su abuela. Me juró que solo se lo entregaría a la mujer que amara de verdad, a la madre de sus hijos, a la persona con la que construiría un futuro lejos de la sombra de su padre». Clara tomó el medallón con dedos que también temblaban, sus ojos azules, antes duros y desconfiados, ahora fijos en la diminuta imagen. Lo giró con una lentitud reverencial y sus yemas recorrieron las iniciales grabadas en la parte de atrás, un trabajo tosco pero lleno de amor que ella reconoció al instante. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios y una lágrima solitaria, largamente contenida, rodó por su mejilla arrugada, trazando un surco en la piel curtida por el tiempo y las penas. La coraza de miedo que la había protegido durante décadas comenzó a agrietarse. «Lo recuerdo», susurró la anciana, su voz ahora rota por una emoción que había mantenido enterrada durante demasiado tiempo, un recuerdo que era a la vez dulce y amargo. «Recuerdo perfectamente el día en que su abuela se lo dio a su madre, el día de su boda, un día soleado que prometía una felicidad que nunca llegó. Y recuerdo con una claridad dolorosa la pena en los ojos del joven Alejandro cuando su padre se lo quitó a su madre tras su muerte, diciendo que ella nunca había sido digna de llevarlo, que era un insulto al apellido Ferrer, un recordatorio de una unión que él consideraba un error». De repente, la coraza de miedo se derrumbó por completo, arrastrada por un torrente de recuerdos y una vieja y reprimida indignación que había ardido en silencio durante años. Miró a Sofía, a esa joven madre con el rostro marcado por la angustia, y luego a los dos niños que se escondían tímidamente detrás de sus piernas, sus ojos grandes y asustados observando la escena con una inocencia que le partió el alma. En sus pequeños rostros, vio el eco inconfundible de la familia que había servido. Pero sobre todo, en sus miradas vio el mismo brillo de bondad y nobleza que había visto tantas veces en el joven al que había criado como a un hijo, al único Ferrer que había tenido un corazón puro. La decisión estaba tomada. La puerta de su casa, y la de su corazón, finalmente se abrieron de par en par. Pero ¿qué secretos guardaba esta mujer que pudieran cambiarlo todo? «Pasad. Por el amor de Dios, pasad. No os quedéis ahí fuera con el frío que se mete en los huesos y hiela el alma», dijo Clara, su tono transformado por completo, la aspereza inicial disuelta en una calidez inesperada. La cautela y la hostilidad habían sido reemplazadas por una calidez protectora, casi maternal, que envolvió a Sofía como un bálsamo, una sensación de seguridad que no había sentido en semanas. Dentro la casa olía a pan recién hecho y a hierbas secas colgadas del techo, un aroma a hogar y a seguridad que contrastaba brutalmente con la fría y aséptica opulencia de la mansión Ferrer. Mientras los niños, agotados por el largo viaje y la tensión emocional, se quedaban dormidos en un viejo sofá de lana cubierto con una manta de retales, Clara preparó un caldo caliente para Sofía y se sentó frente a ella en la pequeña mesa de la cocina. La luz tenue de un quinqué iluminaba sus rostros, creando sombras que bailaban en las paredes. «Ese hombre, don Alejandro, es un monstruo. Capaz de cualquier cosa para proteger su nombre y su fortuna», comenzó Clara, su voz baja y seria, como si las paredes pudieran tener oídos. «Destruyó a su propia esposa, el único amor verdadero de su vida, porque ella no provenía de una familia lo suficientemente rica o importante para sus estándares. La aisló del mundo, la humilló en privado y en público, hasta que ella se marchitó de pura pena, como una flor sin sol. Alejandro hijo lo vio todo. Creció con un miedo terrible a su padre, pero también con un profundo y silencioso resentimiento que lo consumía por dentro». Las palabras de Clara pintaban un retrato del magnate mucho más oscuro y cruel de lo que Sofía había podido imaginar jamás. No se trataba solo de un hombre de negocios despiadado y arrogante. Era un monstruo doméstico que devoraba a los suyos para mantener una fachada de perfección y poder ante el mundo. «¿Por qué nunca se fue de casa? ¿Por qué aguantó todo eso durante tantos años?», preguntó Sofía en un susurro, intentando comprender la complejidad de aquella familia rota, la lealtad tóxica que los unía. «Porque, a su manera retorcida y trágica, lo quería», explicó Clara con una tristeza profunda. «Y porque don Alejandro es un experto en atar a la gente con cadenas invisibles, cadenas de oro, de lujo, pero también de culpa y de obligación, cadenas que son más fuertes que el acero.
Sin embargo, su hijo era mucho más inteligente y fuerte de lo que su padre jamás le dio crédito. Alejandro hijo sabía que su padre intentaría negar cualquier cosa que amenazara su control absoluto, que reescribiría la historia a su antojo, borrando a quien hiciera falta. La anciana hizo una pausa, removiendo su taza de té con una cucharilla, el tintineo llenando el silencio denso de la cocina. Por eso, durante años, empezó a guardar cosas. Pequeños detalles, documentos que su padre creía destruidos, cartas que revelaban sus negocios sucios, pruebas de sus mentiras. Tenía una pequeña caja de seguridad en un banco que su padre no conocía. Me lo confesó un mes antes de su accidente. Me dijo que si alguna vez le pasaba algo, continuó Clara, inclinándose sobre la mesa como si fuera a compartir el secreto más importante del mundo, sus ojos brillando con una mezcla de pena y determinación. Y su padre intentaba hacer daño a alguien que él quería, yo debía saberlo para poder actuar. Era su póliza de seguro, su última voluntad. Esta era la pista que Sofía había estado buscando desesperadamente, una pista mucho más poderosa que un simple recuerdo, o una promesa rota, una caja de seguridad. Era una prueba tangible, un posible testamento de su amor y de la verdad que podría liberar a sus hijos. Me dijo textualmente, Clara, si algo me ocurre, asegúrate de que Sofía sepa lo de la caja, es nuestra única defensa contra él, es la única forma de proteger a los niños. La llave está escondida en un lugar que solo nosotros dos conocemos, un secreto de mi infancia. El corazón de Sofía latía con una fuerza despucada, una mezcla de esperanza y terror que le cortaba la respiración. ¿Dónde? Por favor dígame, ¿dónde está la llave? Clara sonrió con una infinita tristeza, una sonrisa que recordaba al niño que había visto crecer. En el lugar más obvio, y por lo tanto el más seguro de todos. En el lomo de su libro favorito de la infancia, La isla del tesoro, que sigue en la vieja biblioteca de la mansión. Dudo mucho que don Alejandro haya tocado un libro infantil en los últimos 50 años. La revelación fue asombrosa. Podría ser tan sencillo. Sofía pasó la noche en la pequeña y humilde casa de Clara, en una cama improvisada junto a la chimenea, con sus hijos durmiendo plácidamente a su lado por primera vez en muchos días, arropados por el calor del fuego y la inesperada bondad de una extraña. Por la mañana, antes de que el sol se levantara por completo sobre los picos de la sierra, Clara le dio un sobre con algo de dinero que había ahorrado durante años, y una bolsa con comida para el viaje de vuelta. No es mucho, hija, pero te ayudará a aguantar, dijo la anciana, abrazándola con una fuerza sorprendente para su edad, un abrazo que era a la vez un refugio y una bendición. Ten mucho cuidado, por favor. Eres una mujer muy valiente, mucho más de lo que crees. Alejandro hijo eligió bien, él nunca se equivocaba en las cosas importantes del corazón. El viaje de regreso a Madrid fue completamente diferente al de ida. La desesperación que la había consumido había sido reemplazada por un plan, el miedo paralizante por una determinación de acero que no sabía que poseía. Ya no era una víctima a la deriva en un mar de injusticia, era una guerrera con una misión clara y un objetivo definido. Sabía que volver a la mansión sería increíblemente peligroso. La señora Elena, con sus ojos de halcón, estaría vigilando cada uno de sus movimientos. Y don Alejandro la aplastaría sin la menor piedad si la descubría. Pero no tenía otra elección. De vuelta en su pequeño y frío apartamento, con la amenaza del desahucio todavía pendiendo sobre su cabeza como una espada de Damocles, Sofía empezó a trazar su plan con la precisión de un general antes de la batalla. No podía simplemente entrar en la mansión como si nada. Sería un suicidio. Necesitaría ayuda, alguien de dentro que todavía le fuera leal, alguien que despreciara la tiranía de los Ferrer tanto como ella pero que no tuviera miedo de actuar. Su mente se fijó en Javier, uno de los jardineros más jóvenes, un chico de buen corazón que siempre había sido amable con ella y que, lo sabía, sentía un profundo y silencioso desprecio por la arrogancia y la crueldad de la señora Elena. Era un riesgo enorme pedirle ayuda. Si lo descubrían, perdería su trabajo de inmediato, su único sustento en un mundo difícil. Pero era su única opción, su única puerta de entrada a la fortaleza enemiga. Lo llamó desde una cabina telefónica para no dejar rastro, su corazón martilleando contra sus costillas con cada tono de llamada, un sonido que parecía amplificar su miedo. Javier, soy Sofía. Necesito pedirte un favor.
un favor muy grande y muy peligroso. Le explicó la situación a medias, sin entrar en demasiados detalles para no implicarlo más de lo necesario, apelando a su sentido de la justicia y a la amistad que habían compartido en secreto. ¿Puedes ayudarme a crear una distracción para poder entrar en la biblioteca sin ser vista? Hubo un largo y tenso silencio al otro lado de la línea, un silencio que a Sofía le pareció una eternidad, un abismo en el que su esperanza podía morir. Podía oír la respiración nerviosa del joven, podía imaginarlo sopesando las consecuencias, el riesgo frente a la lealtad, el miedo a perderlo todo frente al deseo de hacer lo correcto. Sabía que le estaba pidiendo que arriesgara su sustento, su futuro, por ella y por el recuerdo de un hombre bueno. ¿Sería suficiente su amistad? ¿Sería suficiente su odio compartido hacia la injusticia que reinaba en esa casa? No puedo hacerlo, es demasiado arriesgado, Sofía. Lo siento mucho, pensó ella, preparándose para la negativa, para el fracaso de su única oportunidad. El mundo parecía encogerse a su alrededor, las paredes de la cabina asfixiándola. Pero entonces, la voz del joven rompió el silencio, una voz que sonaba decidida. ¿Cuándo?, preguntó finalmente Javier, su voz apenas un susurro cargado de resolución. El alivio inundó a Sofía con una fuerza tan intensa que casi se le doblaron las rodillas, y tuvo que apoyarse en la pared de la cabina para no caer al suelo. Tenía un aliado. No estaba sola en esto. La primera pieza de su arriesgado plan acababa de encajar en su lugar. Mientras tanto, en la mansión, el enemigo también movía sus fichas, preparando un ataque que ella no esperaba. La guerra silenciosa estaba a punto de estallar. Mientras Sofía planeaba su arriesgada incursión, don Alejandro y su abogado, el licenciado Vargas, se reunían en el suntuoso y opresivo despacho de la mansión. Sobre la mesa de caoba pulida, que reflejaba sus rostros como un espejo oscuro y distorsionado, había una carpeta llena de documentos y fotografías, el resultado de la investigación exhaustiva que habían encargado sobre la vida de Sofía. No hay mucho, señor Ferrer, admitió Vargas con un tono de decepción profesional, ajustándose las gafas de montura dorada. Su expediente es impecable. Sin deudas importantes, sin antecedentes penales, querida por sus vecinos del barrio. Es frustrantemente decente y ordinaria, no tenemos nada con qué atacarla. Don Alejandro apretó la mandíbula con tanta fuerza que un músculo se le marcó en la sien, su escasa paciencia agotándose a cada segundo que pasaba. Todo el mundo tiene un secreto, Vargas. Absolutamente todo el mundo. Todo el mundo tiene un precio o un punto débil que podemos explotar. Encuéntrelo. No me importa lo que cueste ni lo que tenga que hacer. No voy a permitir que una criada me desafíe y ponga en duda mi palabra. Fue, en ese preciso instante, cuando la señora Elena entró en el despacho, sin llamar, portando la fotografía que había encontrado, la imagen de Sofía riendo, con el jardinero que había sido despedido por un supuesto robo. Se la entregó a Vargas con una sonrisa servil y maliciosa, esperando su recompensa. El abogado examinó la fotografía y una chispa de interés perverso brilló en sus ojos fríos y calculadores. Esto es útil, muy útil, dijo, pasándosela a su jefe como si fuera un trofeo. No prueba absolutamente nada, por supuesto. Es circunstancial. Pero sugiere una familiaridad con personas de moral laxa, con delincuentes. Podemos construir una narrativa muy convincente a partir de aquí. La joven oportunista que se relaciona con ladrones para conseguir sus fines. Podemos filtrar esto a nuestros amigos de la prensa sensacionalista, crear una nube de duda y sospecha sobre su carácter. Para cuando lleguemos a un tribunal, si es que alguna vez llegamos, su reputación estará tan manchada que nadie en su sano juicio creerá una sola palabra de lo que diga, por muchas pruebas que presente. Don Alejandro sonrió por primera vez en días, una sonrisa gélida y depredadora que no llegó a sus ojos. El plan del villano estaba tomando forma, una estrategia cobarde y efectiva de difamación y asesinato de la reputación, diseñada para destruir a Sofía, antes de que pudiera siquiera presentar batalla. No se enfrentarían a sus pruebas, se asegurarían de que nadie la escuchara. La humillación pública era su arma preferida, y estaban a punto de desatarla con toda su furia. Pero lo que no sabían era que Sofía también estaba a punto de moverse. Al día siguiente, con el corazón en un puño pero con una determinación férrea que la sorprendía a sí misma, Sofía puso en marcha su plan.
Se vistió con ropas oscuras, y esperó en una callejuela cerca de la entrada de servicio de la mansión, sintiendo el frío de la mañana en sus huesos y el sabor metálico del miedo en la boca. A la hora acordada, vio cómo Javier provocaba un pequeño y controlado caos en el jardín principal, accidentalmente, rompiendo una de las tuberías del sistema de riego automático. Un geyser de agua se elevó hacia el cielo, atrayendo la atención de todo el personal de seguridad y de la propia señora Elena, que salió de la casa gritando órdenes con su voz estridente y desagradable. Era su oportunidad, la única que tendría. Se deslizó por la puerta de servicio que Javier había dejado entornada, y corrió por los pasillos que conocía tan bien, sintiéndose como una ladrona en la que había sido su casa durante años. Cada crujido del suelo de parqué, cada sombra en el pasil, le parecía una amenaza a punto de materializarse. No puedo fallar ahora, no después de todo lo que he pasado y todo lo que está en juego, pensó, su respiración agitada haciendo pequeñas nubes de vaho en el aire frío. Finalmente, llegó a la biblioteca, una habitación inmensa y silenciosa, llena de miles de libros que olían a cuero viejo y a tiempo detenido. El aire era pesado, opresivo, como si guardara los secretos de generaciones de Ferrer. Encontró la sección de literatura infantil en un rincón polvoriento y oscuro, un lugar claramente olvidado por todos, un santuario intacto de una infancia perdida. Los libros estaban perfectamente alineados, mudos testigos de una niñez solitaria y probablemente infeliz, la de Alejandro. Sus dedos temblorosos recorrieron los lomos de cuero hasta que encontró el título que buscaba, La isla del tesoro. Lo sacó de la estantería con un cuidado infinito, como si fuera una reliquia sagrada, temiendo que se deshiciera en sus manos por el paso del tiempo. Su corazón se detuvo por un segundo, un silencio aterrador en su pecho. ¿Y si Clara se había equivocado? ¿Y si el libro no contenía nada, y todo esto ha sido en vano, un viaje hacia la nada? Pasó los dedos por el interior del lomo, sintiendo el cartón y el cuero gastado. Y entonces, lo notó. Una pequeña protuberancia, una irregularidad casi imperceptible al tacto, pero que para ella era como una montaña, la cima de su esperanza. Con la uña, rasgó con cuidado el forro interior del lomo, y de allí, de su escondite secreto, cayó sobre su palma una pequeña llave de metal, fría y pesada. No era solo una llave, era la llave de la verdad, la llave de la justicia para sus hijos, la llave que abriría todas las puertas. La apretó en su puño con tanta fuerza que el metal se le clavó en la piel. El triunfo la invadió, una oleada de euforia y alivio que casi la hizo gritar de alegría. Con la llave a buen recaudo en su bolsillo, Sofía se escondió detrás de unas pesadas cortinas de terciopelo, justo cuando la puerta de la biblioteca se abría con un chirrido que le heló la sangre. La señora Elena entró, murmurando para sí misma sobre la incompetencia del personal del jardín y el desastre que habían provocado con el agua. Su mirada de halcón recorrió la habitación, buscando cualquier cosa fuera de lugar, cualquier indicio de que su perfecto orden había sido perturbado por manos ajenas. Sofía contuvo la respiración, rezando para que no se le ocurriera mirar detrás de las cortinas, un escondite tan infantil que parecía ridículo, una trampa mortal. El corazón le latía tan fuerte contra las costillas que estaba segura de que la delataría, de que su ritmo frenético llenaba el silencio de la estancia como un tambor. Fueron los segundos más largos y agónicos de toda su vida, un tiempo suspendido en el que todo su futuro pendía de un hilo. Elena se acercó a la mesa, enderezó una pila de periódicos con un gesto brusco, y satisfecha de que todo estuviera en su sitio, se dio la vuelta, y salió, cerrando la puerta tras de sí, con un golpe seco que resonó como un disparo. Sofía esperó un minuto entero, inmóvil, antes de atreverse a exhalar el aire que había contenido en sus pulmones. Había estado a punto de ser descubierta. El peligro había pasado, pero por muy poco. Salió de su escondite y se dirigió sigilosamente hacia la salida, moviéndose como una sombra por los pasillos de la mansión que ahora le parecían un territorio enemigo. Un laberinto lleno de trampas. Logró salir al exterior sin ser vista, el corazón todavía desbocado por la adrenalina y el miedo que la habían consumido. Se reunió con Javier en el punto acordado, detrás de unos setos altos que los ocultaban de las miradas curiosas. Él la miró con una preocupación genuina en sus ojos, una mezcla de miedo y alivio. ¿Lo conseguiste? ¿Estás bien?, preguntó en voz baja.
su aliento formando una nube en el aire frío de la mañana. Ella asintió, todavía sin aliento para hablar, el cuerpo temblando por la tensión acumulada. Sí, lo tengo, susurró, mostrándole la llave por un instante, el metal brillando débilmente. No sabes cuánto te lo agradezco, Javier, me has salvado la vida, literalmente, nunca podré pagarte esto. Él simplemente asintió, con una expresión sombría. Cuídate mucho, Sofía. Ese hombre es más peligroso de lo que la gente cree. No se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Ella lo sabía mejor que nadie. Se despidieron con un rápido apretón de manos. Una alianza forjada en el secreto y el riesgo compartido. Mientras se alejaba de la mansión, Sofía sintió que cruzaba un umbral invisible. La fase de la búsqueda de pruebas había terminado. Ahora comenzaba la guerra, y sabía que sería una guerra sucia y sin cuartel. Al día siguiente, Sofía se dirigió al banco que Clara le había indicado, un pequeño y discreto establecimiento en una zona tranquila de la ciudad, lejos de los bulliciosos centros financieros donde operaban los Ferrer. Se sentía extrañamente fuera de lugar con su ropa sencilla en el ambiente silencioso y formal del banco, donde el único sonido era el murmullo de las conversaciones y el suave tecleo de los ordenadores. Se acercó al mostrador con el corazón en un puño, temiendo que le pusieran algún problema, que la cuenta estuviera a otro nombre, o que necesitaran un poder que no tenía. Un obstáculo insalvable. Buenos días. Vengo a acceder a la caja de seguridad número 314, dijo, su voz sonando más firme de lo que se sentía por dentro, una actuación para ocultar el temblor de sus manos. Entregó la llave y una autorización firmada por Alejandro, hijo que Clara le había dado, un documento que él le había dejado por si acaso, una prueba más de su amor y su increíble previsión. El empleado del banco, un hombre de mediana edad con una expresión aburrida, verificó los documentos con una parsimonia exasperante. Cada segundo de espera era una auténtica tortura para Sofía, cada mirada que el hombre le dirigía parecía llena de sospecha y desdén. ¿Y si algo salía mal en el último momento? ¿Y si todo era una trampa? Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el empleado asintió con la cabeza, y la condujo a una sala acorazada en el sótano del banco. La puerta de acero, gruesa y pesada, se abrió con un sonido sordo que retumbó en sus oídos. Le entregó una caja de metal de tamaño mediano, y la dejó sola en un pequeño cubículo privado, cerrando la cortina para darle privacidad, un gesto que agradeció. Con manos temblorosas, Sofía colocó la caja sobre la pequeña mesa y levantó la tapa. Lo que encontró dentro la dejó sin aliento, con los ojos anegados en lágrimas que no pudo reprimir. No había dinero ni joyas, como quizás habría esperado encontrar. Había algo infinitamente más valioso, algo que el dinero no podía comprar. En la parte superior había un paquete de cartas, atadas con una delicada cinta de seda azul. Y debajo de ellas, un documento oficial, doblado con un cuidado exquisito. Era un test de ADN que Alejandro se había hecho en secreto en un laboratorio privado meses antes de morir. Un informe que confirmaba con un 99,9% de certeza que él era el padre biológico de Mateo y Lucía. La prueba definitiva, la verdad incontestable, la había encontrado, ahora solo tenía que decidir cómo usarla para ganar la guerra. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía sin que pudiera contenerlas, pero esta vez no eran de tristeza ni de miedo, sino de un alivio abrumador y catártico que le recorrió todo el cuerpo, liberando meses de tensión acumulada. La prueba, tenía la prueba definitiva e irrefutable, un documento científico que no admitía discusión ni manipulación, era la palabra de un laboratorio contra la del magna, más poderoso del país. Desató con cuidado la cinta de seda azul y abrió la primera carta, escrita con la caligrafía elegante y ligeramente desordenada de Alejandro, tan familiar que le dolió. Mi queridísima Sofía, comenzaba, si estás leyendo esto, es porque ha ocurrido lo peor, y yo ya no estoy a tu lado para protegeros como te prometí. Sé que mi padre, en su orgullo y su ceguera, intentará borraros de la historia, negar vuestra existencia, trataros como si nunca hubierais formado parte de mi vida. Es su forma de controlar el mundo, de moldearlo a su imagen y semejanza. Cada palabra era una caricia, un eco de su voz que la llenaba de una fuerza que creía perdida para siempre. Sabía que no estaba sola en esa lucha, que él la acompañaba en cada línea de aquella carta, su espíritu guiándola. Durante la siguiente hora,
Encerrada en aquel pequeño cubículo anónimo, Sofía leyó cada una de las cartas, un diario de su amor secreto, de sus esperanzas para el futuro que habían planeado juntos, y de sus miedos más profundos sobre la tiranía de su padre. Eran el testamento de un hombre que había amado profunda y verdaderamente, pero que había vivido atrapado en una jaula de oro, incapaz de enfrentarse al tirano que lo había criado y atormentado durante toda su vida. En esta caja, leía en la última carta, con el corazón encogido, encontrarás todo lo que necesitas para luchar por el futuro de nuestros hijos. Son la prueba viviente de nuestro amor, la mejor parte de mí, lo único puro que he creado en mi vida. Lucha por ellos, Sofía, sé valiente por los tres, como yo no supe serlo. Te amo más allá de la muerte, más allá de todo. Al terminar de leer, dobló las cartas con sumo cuidado, y las guardó junto al informe del laboratorio. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. La triste Z por su pérdida seguía ahí, un dolor sordo que nunca desaparecería. Pero ahora estaba mezclada con una nueva y poderosa sensación, la determinación más absoluta. Armada con la verdad de Alejandro, Sofía estaba lista para la batalla final, sintiéndose más fuerte y segura que nunca. Con las pruebas irrefutables a buen recaudo en su bolso, Sofía tomó una decisión arriesgada pero necesaria. Decidió que era el momento de enfrentarse a don Alejandro una última vez, pero esta vez en sus propios términos, antes de hacer nada público. Quizás, solo quizás, al ver las pruebas con sus propios ojos, entraría en razón, y podrían evitar un escándalo que no beneficiaría a nadie, especialmente a los niños. Consiguió una cita con él, con el pretexto de discutir una indemnización por su despido, una mentira que le costó tragar, pero que era la única forma de conseguir que la recibiera en persona. Al volver a la mansión, el lugar le pareció aún más frío e imponente que antes, una fortaleza de mármol y silencio que exudaba poder. La señora Elena la recibió en la puerta con una mirada de triunfo y desprecio mal disimulado, haciéndola esperar de pie en el vestíbulo durante casi media hora, como a una mendiga, una humillación calculada para recordarle su lugar en el mundo. Finalmente, la hicieron pasar al despacho. Don Alejandro estaba sentado detrás de su enorme escritorio, una figura de poder y arrogancia que ni siquiera levantó la vista de unos papeles. No la invitó a sentarse. El ambiente era gélido. «Tienes 5 minutos». «Habla», dijo finalmente, su voz cortante como un cuchillo, sin mirarla a la cara, como si su presencia fuera una molestia insignificante. Sofía respiró hondo, luchando por mantener la calma y no dejarse intimidar por su actitud. «No he venido a hablar de una indemnización», comenzó, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por sonar firme. «He venido a hablar de sus nietos. Tengo pruebas, don Alejandro, pruebas que no puede negar, que no puede comprar ni hacer desaparecer, por mucho dinero que tenga». Con un gesto firme, dejó sobre la pulida superficie de caoba la copia del informe del test de ADN. Él lo miró por encima, sin apenas interés, y una sonrisa fría y cruel se dibujó en sus labios, delgados. Se levantó lentamente de su silla, un movimiento deliberado y amenazante, como una serpiente a punto de atacar. Caminó alrededor del escritorio y se acercó a ella, rodeándola como un depredador que acorrala a su presa. Se detuvo a su lado, tan cerca que Sofía podía oler su cara colonia y sentir el frío que emanaba de él. El miedo, un miedo primario y paralizante, se apoderó de ella. Se había equivocado. Esto no era una conversación, era una ejecución. He cometido un terrible error al venir aquí, pensó, demasiado tarde. La trampa se había cerrado a su alrededor. Se inclinó y le susurró al oído, su aliento frío erizándole la piel, sus palabras venenosas clavándose en su mente como puñales. ¿Crees que un papel falsificado en un laboratorio de barrio va a impresionarme? Siseó con desprecio. Podrías haberlo conseguido en cualquier parte. No vale absolutamente nada, es basura. Hizo una pausa, saboreando el miedo que sin duda se reflejaba en los ojos de ella. Escúchame con mucha atención, muchacha. He construido un imperio desde la nada. He aplastado a hombres mucho más inteligentes, ricos y poderosos que tú. ¿De verdad crees que una criada insignificante como tú, con unos papeles falsos y una historia sentimental de telenovela barata, puede hacerme frente? La humillación fue total, íntima y devastadora. La había reducido a su condición de empleada, a la nada, a un estorbo que debía ser eliminado.
Tu lugar está en la cocina, fregando suelos, no en mi familia. Y si vuelves a molestarme, te juro por lo más sagrado que me aseguraré de que acabes en un lugar mucho peor que la cocina. Acabarás en la calle, y te quitaré a esos niños. Usaré todo mi poder y todo mi dinero para demostrar que eres una madre incapacitada, y no los volverás a ver jamás. El golpe fue tan brutal que por un momento Sofía sintió que se le doblaban las piernas. El monstruo había mostrado su verdadera cara. Algo dentro de ella se rompió en 1000 pedazos en ese instante. Salió de la mansión aturdida, caminando como un autómata, con las palabras venenosas de don Alejandro resonando en sus oídos una y otra vez. La amenaza de quitarle a sus hijos era la peor de todas, una línea roja que no podía permitir que cruzara bajo ningún concepto. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa y terrible, de que el enfrentamiento directo y privado era inútil. Él nunca cedería. Su orgullo era más grande que cualquier prueba, más fuerte que cualquier lazo de sangre. El juego había cambiado de forma irreversible. Ya no se trataba de convencerlo a él, sino de convencer al mundo. La batalla tendría que ser pública, con todas las consecuencias que eso implicaba. Mientras caminaba sin rumbo por las calles de Madrid, la desesperación la envolvió de nuevo, más densa y oscura que nunca. ¿Cómo podría una mujer sin recursos, sin contactos, sin poder, enfrentarse a un gigante mediático y legal como Ferrer? Parecía una misión suicida, un acto de locura que solo podía terminar en su destrucción. La ciudad a su alrededor bullía de vida, miles de personas yendo y viniendo, cada una con sus propias luchas, completamente ajenas a la suya. Se sentía completamente sola, una mota de polvo en el universo. La sensación de impotencia era abrumadora, un peso que amenazaba con aplastarla. Se sentó en el banco de un parque, agotada física y emocionalmente. La duda, su vieja enemiga, volvió a asaltarla con una fuerza renovada y terrible. ¿Había algún camino que no llevara a la destrucción total? ¿Estaba arrastrando a sus hijos a una guerra que no podía ganar, solo por su propio orgullo y por una promesa hecha a un muerto? Quizás debería rendirme. Aceptar algo de dinero y desaparecer, como él quiere, pensó, las lágrimas nublando su vista y cayendo sobre sus manos. La idea le repugnaba, era una traición a la memoria de Alejandro y al futuro de sus hijos, pero la alternativa parecía mucho peor. Una vida de lucha constante, de humillaciones públicas, y el riesgo real y aterrador de perder a sus pequeños para siempre. La encrucijada era infernal. Fue en medio de esa desesperación, cuando estaba a punto de rendirse, que el destino, o la simple y cruel casualidad, intervino de la forma más inesperada. Uno de los niños, Mateo, que había estado un poco febril durante el día, empezó con acento agudo a empeorar rápidamente. Su temperatura subió de forma alarmante y comenzó a tener dificultades para respirar, sus pequeños pulmones emitiendo un silbido preocupante. El pánico, un pánico mucho más visceral que el miedo a don Alejandro, se apoderó de Sofía, el de una madre por su hijo enfermo. No tenía dinero para un médico privado. Tuvo que tomar una decisión rápida, sin pensar. Cogió a los niños, a Mateo en brazos y a Lucía de la mano, y corrió a las urgencias del hospital infantil más cercano, un enorme edificio público lleno de gente, de llantos de niños y de la tensión palpable de padres preocupados. Era un mundo caótico y ruidoso, el polo opuesto al silencio ordenado y opresivo de la mansión Ferrer. La sala de espera estaba abarrotada, olía a desinfectante y a miedo, una mezcla que le revolvió el estómago. Le dieron un número y le dijeron que esperara su turno. Cada minuto que pasaba era una agonía. Mateo ardía en fiebre en sus brazos, su cuerpecito temblando sin control, cavami el contartisual arrada que sí enterines. Ya se sentía completamente impotente, una madre más en un mar de angustia, esperando a que un sistema sanitario sobrecargado se ocupara de su hijo. La vulnerabilidad que sintió en ese momento fue absoluta. Sin dinero, sin poder, sin contactos, era totalmente dependiente de la bondad de los extraños y de la eficiencia de un sistema que no siempre funcionaba como debía. Era un recordatorio brutal de su lugar en el mundo, un lugar que don Alejandro se había encargado de recordarle con crueldad. Mientras esperaba, meciendo a Mateo en su regazo para intentar calmarlo, notó un revuelo inusual en la entrada principal del hospital.
Un grupo de periodistas con cámaras y micrófonos se agolpaba alrededor de alguien importante, creando un círculo de flashes y preguntas. La curiosidad la hizo mirar, y entonces su corazón se heló en el pecho. En medio del grupo, sonriendo para las cámaras, estrechando la mano del director del hospital, estaba don Alejandro Ferrer. Estaba allí para un acto benéfico, la inauguración de la nueva ala de oncología infantil que él mismo había financiado, un gesto de filantropía cuidadosamente orquestado para limpiar su imagen pública y ganar favores políticos. La ironía era tan cruel, tan grotesca, que a Sofía le costó respirar. El hombre que se negaba a reconocer a sus propios nietos, que dejaba que uno de ellos se consumiera por la fiebre en una sala de espera pública, estaba posando como el gran benefactor de los niños enfermos de la ciudad. La hipocresía era tan inmensa, tan descarada, que le revolvió el estómago. Una rabia fría y lúcida comenzó a crecer en su interior, desplazando al miedo y a la desesperación. Ya no se trataba solo de justicia para sus hijos. Se trataba de exponer al monstruo que se escondía detrás de la máscara del respetable hombre de negocios. Tengo que hacer algo, ahora mismo, pensó, una decisión impulsiva nacida de la más pura desesperación, y de la rabia de una madre que ve a su hijo sufrir mientras su verdugo es aclamado como un santo. Dejó a Lucía al cuidado de otra madre que esperaba a su lado, y con Mateo todavía en brazos, se abrió paso como pudo entre la multitud de periodistas. No tenía un plan. Solo la necesidad visceral de enfrentarlo, de romper su farsa delante de todos. «Don Alejandro», gritó, su voz sonando más fuerte y clara de lo que esperaba, cargada de toda su angustia y su dolor. Todos los periodistas se giraron hacia ella. Por un instante, todas las cámaras la enfocaron a ella y al niño enfermo que llevaba en brazos. El magnate la vio. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. En su mirada, Sofía vio un destello de pánico, seguido inmediatamente por una máscara de hielo impenetrable. Hizo un gesto casi imperceptible a sus guardaespaldas. Sofía intentó dar un paso más, intentó decir algo más, mostrarle a su nieto enfermo. «Es su nieto, está enfermo, necesita ayuda», gritó, su voz quebrada. Pero fue inútil. Los guardaespaldas la apartaron con una firmeza educada pero implacable, empujándola de vuelta a la multitud anónima, tratándola como a una loca. Don Alejandro, con una frialdad calculada que helaba la sangre, simplemente se dio la vuelta, dándole la espalda, y continuó su conversación con el director del hospital, como si ella no existiera, como si fuera una loca que gritaba en la calle, un insecto molesto que ya había sido aplastado. La humillación fue pública, brutal y televisada. La escena duró apenas 30 segundos, pero el daño fue inmenso. Los periodistas, al principio interesados por la interrupción, la descartaron rápidamente como una perturbada, una buscadora de atención, y volvieron a centrarse en el millonario y su generosa donación. Sofía se quedó sola, en medio del pasillo, con su hijo enfermo en brazos, sintiendo las miradas de lástima y desdén de la gente a su alrededor. Había intentado luchar y había fracasado de la forma más estrepitosa y humillante posible. No solo no había conseguido nada, sino que había empeorado las cosas. Ahora, para el mundo, era oficialmente una desequilibrada que acosaba a un filántropo. Se sentía destrozada, vacía, rota. Las lágrimas de rabia e impotencia corrían por sus mejillas. Volvió a su asiento en la sala de espera, completamente derrotada. Se acabó. He perdido. Él ha ganado, pensó, el peso del mundo sobre sus hombros. Sin embargo, en medio de aquel circo mediático, un par de ojos no se habían apartado de ella. Eran los de Ana, una joven periodista de un blog digital de investigación, una de esas reporteras que siempre buscaban la historia detrás de la historia oficial, la verdad que se escondía tras las sonrisas y los cheques de los poderosos. A diferencia de sus colegas de las grandes cadenas, a ella no le interesaba la foto sonriente del magnate, sino la desesperación genuina y desgarradora que había visto en los ojos de aquella mujer con el niño en brazos. Había algo en su mirada, una verdad cruda y dolorosa, que no encajaba con la narrativa de una simple loca o una oportunista. Ana vio cómo don Alejandro le daba la espalda a la frialdad inhumana con la que la había ignorado. No era la reacción normal de alguien que se enfrenta a un desconocido. Era la reacción de alguien que está ocultando algo, de alguien que tiene miedo. La periodista sintió el cosquilleo inconfundible de una gran historia, una de esas que pueden cambiar una carrera.
Mientras los demás entrevistaban al director del hospital sobre los detalles de la donación, ella se separó discretamente del grupo y se acercó a Sofía. ¿Será ella la clave de todo?, se preguntó con el corazón latiendo deprisa. Disculpa, dijo en voz baja, para no asustarla, su tono era suave pero profesional. Mi nombre es Ana, soy periodista, he visto lo que ha pasado. Y me gustaría escuchar tu historia, la verdadera historia, no la que ellos quieren contar al mundo. Sofía levantó la vista, sus ojos enrojecidos por el llanto, y miró a la joven que tenía delante. Vio escepticismo en su mirada, la cautela profesional de un periodista acostumbrado a las mentiras y las exageraciones, pero también vio algo más. Una chispa de genuina curiosidad, quizás incluso de empatía, algo que no había visto en mucho tiempo. Durante un largo momento, dudó. Había sido traicionada, usada y humillada. Confiar en alguien, especialmente en alguien de la prensa, parecía una auténtica locura. Podrían tergiversar sus palabras, usar su dolor para vender una historia sensacionalista, y luego desecharla como si nada, dejándola aún más expuesta y vulnerable. El riesgo era enorme, pero entonces miró a Mateo, que por fin había sido llamado para ser atendido por un médico, y supo que ya no tenía absolutamente nada que perder. Había tocado fondo. Lo único que le quedaba era luchar con la única arma que poseía, la verdad. Está bien, dijo finalmente, su voz ronca por la emoción y el cansancio. Te contaré mi historia. La conversación con Ana se prolongó durante horas, primero en los pasillos y luego en la pequeña y ruidosa cafetería del hospital, mientras esperaban los resultados de las pruebas de Mateo. Sofía lo contó todo, desde el primer día que conoció a Alejandro hijo en los jardines de la mansión, su amor clandestino, el regalo del amuleto, el nacimiento de los gemelos en secreto, la trágica muerte de su amado, hasta el desprecio y las amenazas de don Alejandro, la increíble ayuda de Clara, la llave, la caja de seguridad, las cartas de amor y el demoledor test de ADN. Sacó las copias de los documentos que llevaba siempre consigo, y se las mostró a la periodista. Ana escuchaba en un silencio casi absoluto, tomando notas en una pequeña libreta, su expresión cambiando de la incredulidad inicial al asombro, y finalmente a una indignación contenida que se reflejaba en su mirada. La historia era mucho más grande, mucho más trágica y mucho más sólida de lo que había imaginado en un principio. No era la Elisa corta, la palabra de una mujer desesperada contra la de un hombre poderoso. Eran pruebas, documentos, testigos. Era una bomba de relojería informativa a punto de estallar en el corazón de la alta sociedad. Esto es increíble, dijo Ana al final, mirando los papeles esparcidos sobre la mesa de la cafetería, su mente trabajando a toda velocidad. Si todo esto es cierto, y te aseguro que parece serlo, no es solo una historia familiar. Es un escándalo de proporciones mayúsculas que podría destruir la reputación y el imperio de uno de los hombres más poderosos y respetados de este país. Es dinamita pura. Por primera vez en meses, Sofía no se sintió como una víctima indefensa, sino como la portadora de una verdad tan poderosa que podía cambiar las reglas del juego. La mirada de Ana, llena de convicción, le infundió una nueva esperanza. Mientras tanto, en la mansión, don Alejandro recibía una llamada de su jefe de seguridad. Señor, el incidente del hospital ha sido grabado por varias cadenas. Y hemos identificado a una periodista de un medio digital, que se quedó hablando con la mujer durante mucho tiempo. La noticia no le gustó nada. Había subestimado la persistencia de Sofía. Había pensado que la humillación pública sería suficiente para silenciarla para siempre. Se equivocaba. La guerra no había terminado, solo había cambiado de campo de batalla. Vargas, dijo por el intercomunicador a su abogado, que estaba en la sala contigua. Tenemos que acelerar el plan. Quiero que presentes una demanda contra ella mañana mismo. Acoso, difamación, intento de extorsión. Y solicita una orden de alejamiento inmediata. Y contacta a tus amigos en la prensa. Filtra la historia que hemos preparado, la de la joven inestable con malas compañías. Quiero que la destruyamos mediáticamente, antes de que esa periodista pueda publicar una sola palabra. Quiero que el público la vea como una villana, antes de que tenga la oportunidad de presentarse como una víctima. La maquinaria de Ferrer se puso en marcha a toda velocidad, una bestia legal y mediática diseñada para aplastar a su oponente antes de que pudiera siquiera levantar la cabeza. La guerra había entrado en una nueva fase, mucho más
y peligrosa que la anterior. Estaba dispuesto a todo para proteger su nombre y su legado, sin importar el coste humano. No sabía que su oponente, aunque aparentemente débil, ahora tenía nuevos y poderosos aliados de su lado. El enfrentamiento final se acercaba inexorablemente. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. A Mateo le diagnosticaron una bronquitis aguda, probablemente agravada por el estrés y las malas condiciones de vida de las últimas semanas. Los médicos del hospital público fueron amables y profesionales, y le recetaron antibióticos y reposo. Sofía sintió una inmensa oleada de gratitud hacia ellos, un recordatorio de que, a pesar de la crueldad de gente como don Alejandro, el mundo también estaba lleno de personas decentes, que hacían su trabajo con dedicación y humanidad. Al salir del hospital, con la receta en la mano y sus 2 hijos agotados, Sofía se sentía extrañamente en calma. La tormenta estaba a punto de desatarse, lo sabía. Se enfrentaría a demandas, a titulares difamatorios en los periódicos, al odio y al juicio de la opinión pública. Pero ya no estaba sola. Tenía a Clara, a Javier y ahora a Ana, la periodista. Y lo más importante, tenía la verdad de su lado, documentada y probada. El camino que tenía por delante sería un infierno, pero al final del mismo, vislumbraba una pequeña posibilidad de paz y justicia para sus hijos. Miró al cielo nocturno de Madrid, una mezcla de contaminación lumínica y estrellas lejanas. No sé si ganaré esta guerra, pensó, pero te juro, Alejandro, que lucharé hasta el final. Por ellos. Por nosotros. En su modesto piso, Ana trabajaba febrilmente, con la urgencia de quien sabe que tiene una exclusiva que puede cambiarlo todo. Transcribía la entrevista, verificaba los datos uno por uno, contrastaba las fuentes con una meticulosidad casi obsesiva. Sabía que tenía en sus manos la historia de su carrera, pero también una responsabilidad enorme. Publicar una acusación tan grave contra un hombre como Ferrer sin tenerlo todo perfectamente atado y contrastado podría destruir su credibilidad para siempre y, lo que era peor, dejar a Sofía en una posición aún más vulnerable y desprotegida. Llamó a un antiguo profesor de Derecho para consultar la validez legal de los documentos, contactó a fuentes en el registro civil para confirmar fechas y nombres de forma extraoficial. Cada pieza del rompecabezas que Sofía le había dado encajaba a la perfección, sin fisuras. La historia era sólida como una roca. Mientras escribía el artículo, la imagen de Sofía en el hospital, con su hijo enfermo en brazos y una desesperación infinita en los ojos, no se le iba de la cabeza. Esto ya no era solo un trabajo, se había convertido en algo personal. Sentía la obligación moral de dar voz a aquella mujer valiente y su lucha por la verdad. La primera andanada de don Alejandro llegó a la mañana siguiente, tal y como había prometido. Un titular en uno de los periódicos más conservadores del país lo anunciaba a toda página. Magnate filántropo acosado por exempleada con historial dudoso. El artículo, claramente dictado por el equipo de Vargas, pintaba a Sofía como una mujer inestable y calculadora, citando fuentes cercanas a la familia que hablaban de su comportamiento errático y de sus amistades peligrosas, en clara alusión al jardinero despedido. Incluía la fotografía que Elena había proporcionado, sacada de contexto, insinuando una relación inapropiada. Era un trabajo de demolición de manual, diseñado para envenenar a la opinión pública antes de que la verdadera historia saliera a la luz. Sofía vio el periódico en el kiosco de su barrio, y sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ver su rostro en un periódico, asociado a mentiras y calumnias, fue una nueva forma de violación, una invasión de su intimidad, y un ataque directo a su honor. Los vecinos la miraban de reojo, susurraban a su paso, la estrategia de Ferrer estaba funcionando. La estaba aislando, convirtiéndola en una paria en su propio entorno. No puedo dejar que esto me afecte. Era de esperar, me lo advirtieron, se dijo Sofía, luchando por contener las lágrimas de rabia, aunque cada palabra del artículo era como una aguja envenenada clavándose en su piel. Llamó a Ana, con la voz temblorosa de indignación. ¿Has visto el periódico? Sí, lo he visto, respondió la periodista, su tono calmado y profesional, un ancla en medio de la tormenta. Es un movimiento de manual, desesperado. Están intentando desacreditarte antes de que publiquemos. Es una buena señal, Sofía. Significa que tienen miedo. Saben que tienes la verdad y están intentando embarrar el campo de juego. Tenemos que actuar rápido. Voy a publicar la historia esta misma tarde.
¿Estás preparada para lo que viene? Sofía respiró hondo. ¿Preparada? ¿Cómo podía alguien estar preparado para que su vida entera fuera expuesta al mundo, para convertirse en el centro de un huracán mediático? No, no estaba preparada en absoluto, pero estaba decidida. Sí, respondió con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Hazlo, que todo el mundo sepa la verdad de una vez por todas. Colgó el teléfono. La suerte estaba echada, no había vuelta atrás. Mientras Sofía esperaba la publicación del artículo, una notificación oficial llegó a su puerta. Un hombre trajeado le entregó un sobre. Era de un juzgado. Una orden de alejamiento. Don Alejandro la había demandado. El documento legal, frío e impersonal, le prohibía acercarse a menos de 500 metros de cualquier propiedad de los Ferrer o de don Alejandro en persona, bajo pena de arresto inmediato. Era una jaula legal, una forma de impedirle cualquier tipo de contacto o confrontación. Al mismo tiempo, le notificaban de la demanda por difamación y acoso, reclamándole una cantidad de dinero tan astronómica que no podría pagarla ni en 100 vidas. La maquinaria legal del magnate era tan implacable y eficiente como su maquinaria mediática. La estaban acorralando desde todos los frentes, asfixiándola con burocracia, amenazas y calumnias. Por un momento, el pánico volvió a apoderarse de ella. ¿Cómo lucharía contra una demanda así sin un abogado sin dinero? Era David contra Goliat, pero Goliat no solo tenía una lanza, sino un ejército de abogados, jueces y periodistas a su servicio. Se sentía completamente superada por la situación. Fue entonces cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó en contestar, temiendo que fuera otro ataque, otro periodista o un abogado de la parte contraria. Pero algo la impulsó a hacerlo. Dígame. Al otro lado de la línea, una voz de mujer, amable pero profesional y segura de sí misma, se presentó. Señorita Sofía, mi nombre es Isabel García. Soy abogada. He leído el artículo que se ha publicado sobre usted esta mañana y algo no me cuadra en absoluto. Me especializo en derecho de familia y en casos pro bono para mujeres en situación de vulnerabilidad. He visto muchos casos como el suyo donde el poder y el dinero intentan aplastar la verdad. Me gustaría ofrecerle mis servicios, sin coste alguno. Sofía se quedó sin palabras. No podía creerlo. En el momento de mayor oscuridad, cuando sentía que todas las puertas se habían cerrado, aparecía un inesperado rayo de esperanza. Una abogada. Una aliada en el campo de batalla legal, donde se sentía completamente perdida. ¿Por qué? Fue lo único que acertó a preguntar, con la voz entrecortada. ¿Por qué me ayudaría? La respuesta de la abogada la llenó de una nueva fuerza. Porque creo en la justicia, respondió la abogada con convicción. Y porque la historia que cuentan esos periódicos huele a mentira y a manipulación a kilómetros. A veces, los Goliaths también caen. Y me encantaría estar en primera fila para verlo. Por primera vez en mucho tiempo Sofía sonrió, una sonrisa genuina de alivio y esperanza. Mientras tanto, en la redacción de su pequeño blog, Verdad sin Miedo, Ana pulsó el botón de publicar. El artículo, titulado El secreto de los Ferrer, amor, mentiras y un test de ADN, salió a la luz. La historia se propagó por las redes sociales como un reguero de pólvora. Al principio, fue recibida con escepticismo, pero Ana había hecho un trabajo impecable. El artículo no se basaba en especulaciones, sino en hechos contrastados. Incluía extractos de las cartas de Alejandro hijo, fotografías de los documentos legales y del informe de ADN, y un enlace a una entrevista grabada en vídeo con Sofía. En ella, contaba su historia con una dignidad y una coherencia que desmentían por completo la imagen de mujer inestable que los grandes medios habían intentado crear. El gigante empezaba a tambalearse. Don Alejandro vio el artículo en su tableta, y sintió una oleada de furia como nunca antes había experimentado en su vida. No era el miedo a perder dinero o poder lo que le enfurecía, era la pérdida de control. Una simple empleada doméstica y una periodista de un blogucho estaban desafiando su autoridad, manchando su nombre, exponiendo los secretos de su familia a la vista de todo el mundo. Era una afrenta intolerable, una humillación pública que no podía permitir. «Vargas», rugió, su voz haciendo eco en el despacho. «Quiero que demandes a esa periodista y a su blog hasta que no les quede ni para pagar la luz. Quiero que los cierres. Y quiero que redobles la presión sobre la chica». Pero por primera vez en todos sus años de servicio,
vio una sombra de duda en los ojos de su abogado. Señor Ferrer, dijo Vargas con cautela, las pruebas que han presentado son muy contundentes. Las cartas, el test de ADN, será muy difícil desacreditarlas en un tribunal. Quizás deberíamos considerar una estrategia diferente. Un acuerdo extrajudicial, discreto. La sugerencia enfureció aún más a don Alejandro, que golpeó la mesa con el puño. ¿Un acuerdo? ¿Pactar con esa gentuza? Jamás, gritó, con el rostro congestionado por la rabia. Esto no es una negociación, es una guerra. Y yo nunca pierdo una guerra. Encuentra una manera de aplastarlos, Vargas. O encontraré a otro abogado que lo haga. La soberbia del magnate le impedía ver que el mundo a su alrededor estaba cambiando, que su poder ya no era absoluto. El artículo de Ana no solo cambió la percepción pública, sino que también movilizó a gente inesperada. Grupos de apoyo a madres solteras, colectivos feministas y asociaciones de derechos civiles se hicieron eco de la historia de Sofía. Vieron en su lucha un símbolo de la lucha de muchas otras mujeres silenciadas y oprimidas por hombres poderosos. Empezaron a organizarse, a crear una red de apoyo a su alrededor. Recibió docenas de mensajes de mujeres que habían pasado por situaciones similares ofreciéndole su solidaridad y su ayuda. De repente, ya no estaba sola, era parte de algo más grande, un movimiento de personas que estaban hartas de la injusticia y de la impunidad de los ricos y poderosos. La lucha ya no era solo suya, era la lucha de todas. El siguiente movimiento de la abogada Isabel fue brillante. En lugar de responder a la demanda de Ferrer en los tribunales, donde el proceso se alargaría durante años y se perdería en la burocracia, decidió llevar la batalla a otro terreno, el de la moral pública. Convocó una rueda de prensa. Sofía, al principio, se aterrorizó ante la idea de enfrentarse a un enjambre de cámaras y periodistas, pero Isabel la convenció con argumentos sólidos. No tienes que decir mucho, solo tienes que estar allí. Tu presencia, tu dignidad, tu serenidad, son tu mejor arma. Deja que yo hable. La rueda de prensa se celebró en la sede de una conocida asociación de derechos de la mujer. La sala estaba abarrotada. Periodistas de todos los medios, incluidos los que la habían difamado días antes, estaban presentes. El interés era máximo. Don Alejandro había intentado silenciar la historia, pero solo había conseguido hacerla más grande, más ruidosa. Sofía se sentó junto a Isabel, con la cabeza alta, aunque por dentro temblaba como una hoja. Sentía todas las miradas clavadas en ella, juzgándola, analizándola. No voy a llorar, no voy a mostrarles debilidad, pensó, aferrándose a esa idea como a un salvavidas. Isabel García fue directa y contundente. No atacó a don Alejandro personalmente. En su lugar, presentó los hechos de forma fría y objetiva, como si estuviera en un juicio. Mostró a la prensa copias ampliadas del test de ADN, de las cartas, de la autorización para la caja de seguridad. Estos no son rumores ni especulaciones, dijo con voz firme. Son hechos, hechos que un abuelo se niega a aceptar. No estamos aquí para pedir dinero, no estamos aquí para suplicar un apellido, estamos aquí para pedir algo mucho más simple y fundamental: el reconocimiento de la identidad de dos niños inocentes. Al final, le cedió la palabra a Sofía. Ella solo dijo unas pocas frases, que había ensayado 1000 veces con la abogada. Solo quiero lo que cualquier madre querría para sus hijos. Que crezcan sabiendo quiénes son, y que su padre los amó más que a nada en el mundo. No pido nada más. Su sencillez y su sinceridad fueron más elocuentes que cualquier discurso legal. La rueda de prensa fue un éxito rotundo. La presión sobre don Alejandro se volvió insostenible. Pero él era un hombre que no sabía cómo rendirse. Mientras tanto, la abogada Isabel García preparaba el golpe de gracia. Había descubierto, a través de sus contactos, que don Alejandro estaba a punto de cerrar el mayor negocio inmobiliario de su carrera. Un proyecto urbanístico gigantesco, que requería la aprobación final del ayuntamiento. El escándalo público estaba poniendo en peligro esa aprobación. Los políticos no querían que su nombre se viera asociado al de Ferrer en ese momento. Isabel vio una oportunidad de oro. Tenemos que llevar la presión al siguiente nivel, le dijo a Sofía en su despacho. No podemos esperar a que los tribunales decidan. Tenemos que forzarle a actuar ahora. Le propuso una idea audaz, arriesgada, casi una locura, una manifestación pacífica.
Una concentración de madres, de familias, de ciudadanos, en el lugar más visible de Madrid frente al ayuntamiento, el día de la votación final sobre el proyecto. Un lugar donde nadie pudiera ignorarlos, un lugar donde don Alejandro tendría que enfrentarse no solo a Ucasar, una mujer, sino a la voz del pueblo. ¿Estás dispuesta a hacerlo?, le preguntó Isabel, mirándola fijamente. Sofía tragó saliva, la idea le daba vértigo. Exponerse de esa manera, convertirse en el rostro visible de una causa. Pero miró a sus hijos, que jugaban en la alfombra, y supo la respuesta. Sí, estoy dispuesta. La Plaza Mayor de Madrid, corazón palpitante de la ciudad, se había transformado de la noche a la mañana en un escenario improvisado para la batalla más desigual y pública que sus viejos soportales pudieran recordar. El aire de la mañana era gélido, pero la atmósfera estaba cargada de una electricidad palpable, una tensión densa que se podía cortar con un cuchillo afilado. Cientos de personas se habían congregado en un mar de rostros expectantes, una mezcla heterogénea de activistas con pancartas, madres empujando carritos de bebé, curiosos atraídos por el alboroto y una legión de periodistas con sus cámaras apuntando como cañones de artillería, listos para capturar cada segundo del drama humano que estaba a punto de desarrollarse. Esas pancartas se alzaban sobre la multitud con lemas sencillos pero increíblemente poderosos. La sangre no se niega, justicia para Mateo y Lucía, el amor de una madre es más fuerte que tu dinero. Sofía se encontraba en el centro de todo, de pie en una pequeña tarima de madera, con su abogada Isabel a un lado y la periodista Ana al otro, formando un pequeño triunvirato de mujeres dispuestas a enfrentarse a un imperio. Sentía el peso abrumador de miles de miradas sobre ella, un juicio público que le aterrorizaba hasta la médula, pero la mano firme de Isabel sobre su hombro y la presencia de sus hijos, seguros a unos metros con Clara, le infundían la fuerza que necesitaba desesperadamente. No estoy sola, ya no estoy sola en esto, pensó, un mantra que repetía en su mente para ahuyentar el pánico que amenazaba con paralizarla y dejarla sin voz. Estaba a punto de enfrentarse al dragón, y no tenía ni idea de si saldría ilesa de las llamas. ¿Sería suficiente su verdad para ganar? Don Alejandro Ferrer llegó a la plaza como un emperador romano entrando triunfalmente en la ciudad conquistada, rodeado por un séquito impenetrable de abogados con maletines de cuero y guardaespaldas corpulentos que apartaban a la gente con una eficiencia tan brutal como discreta. Su rostro era una máscara de indiferencia calculada y profundo desprecio, como si aquella manifestación no fuera más que un pequeño y molesto insecto zumbando a su alrededor, completamente indigno de su atención. Se dirigía al ayuntamiento para la reunión crucial que sellaría el negocio de su vida, y no iba a permitir que una criada histérica y sus mentiras arruinaran su gran día de gloria. Sin embargo, la presencia masiva de los medios de comunicación, con sus furgonetas satelitales y sus focos, lo obligó a detenerse. Su abogado principal, Vargas, un hombre con la frialdad de un reptil, le susurró algo al oído, probablemente aconsejándole que hiciera una declaración para controlar la narrativa. Don Alejandro asintió con un gesto imperceptible, y se acercó a los periodistas. Su voz, amplificada por los micrófonos, resonó en toda la plaza, fría y autoritaria. Lamento profundamente este circo mediático, orquestado por una persona inestable que busca notoriedad, y dinero fácil a costa de mi familia. Es un intento de extorsión vergonzoso, y mis abogados ya han tomado las medidas legales oportunas. Agradezco el apoyo de la gente de bien, y confío en que la justicia pondrá a cada uno en su lugar. Sus palabras eran veneno puro, calculadas para sembrar la duda y reafirmar su poder. Isabel García fue la primera en tomar la palabra en la modesta tarima. Su voz era clara, serena y eminentemente profesional, un contrapunto perfecto a la arrogancia glacial y al tono amenazante de don Alejandro. No necesitó levantar la voz, no usó adjetivos descalificativos, ni cayó en provocaciones. Simplemente, con una calma que desarmaba, expuso los hechos de manera metódica y precisa, dejando que la verdad hablara por sí misma. No estamos aquí para montar ningún circo, señor Ferrer, dijo, dirigiéndose directamente a él a través del micrófono, su mirada fija en la del magnate como un láser. Estamos aquí porque la justicia a veces es lenta, y los derechos fundamentales de dos niños inocentes no pueden esperar. Tenemos pruebas documentales irrefutables, testimonios jurados y un informe de ADN que confirma, sin ningún género de duda, que Mateo y Lucía son sus nietos.
El señor Ferrer habla de extorsión. Nosotros hablamos de identidad. Habla de dinero. Nosotros hablamos de lazos de sangre innegables que ninguna fortuna puede comprar ni negar. La multitud escuchaba en un silencio respetuoso, casi reverencial, su atención oscilando entre el poderoso hombre de negocios y la abogada que lo desafiaba con la ley en la mano. Sofía sentía que cada palabra de Isabel era un escudo que la protegía, una lanza afilada que se clavaba en la armadura de mentiras de su enemigo. La batalla legal estaba servida. Llegó el turno de Sofía. Cuando se acercó al micrófono, sus piernas temblaban tanto que temió caerse delante de todos. Le entregó un papel con notas a Ana, decidiendo en el último segundo que no lo necesitaría, que no podía leer algo preparado. No iba a recitar un discurso, iba a hablar desde el corazón, desde las profundidades del dolor y del amor que la habían traído hasta ese punto de no retorno. Respiró hondo llenando sus pulmones de aire frío, y miró a la multitud, buscando rostros amables, encontrando la mirada de apoyo de otras madres que asentían con la cabeza, dándole ánimos. Su voz, al principio, fue apenas un susurro tembloroso, frágil como el cristal. Yo no quería esto, comenzó, con la garganta seca. Nunca quise estar aquí, exponiendo mi vida, la vida de mis hijos, de esta manera. Yo solo amé a un hombre. Un hombre bueno, amable, que tenía un miedo terrible a su propio padre. El hijo de este señor, dijo, señalando a don Alejandro sin miedo, me amó a mí. Y de ese amor tan puro, nacieron nuestros hijos. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, calientes y saladas, pero no las secó. Dejó que corrieran libremente por sus mejillas. ¿Saben qué pasó? Su hijo murió. Y cuando fui a pedirle ayuda al abuelo de mis hijos, me llamó mentirosa. Me humilló. Me echó a la calle como a un perro. ¿Qué clase de hombre hace eso? Su voz, poco a poco, ganaba fuerza, alimentada por la rabia y la injusticia. La sinceridad cruda y desgarradora de Sofía conmovió a gran parte de la multitud. Los murmullos de simpatía se extendieron por la plaza como una ola imparable, y las miradas hostiles hacia don Alejandro se intensificaron. El magnate vio con furia que estaba perdiendo la batalla de la opinión pública, que la imagen de víctima vulnerable de Sofía era mucho más poderosa que su autoridad. Decidió contraatacar de la forma más cruel posible, apuntando directamente a su honor. Hizo una seña a uno de sus ayudantes, quien le entregó una carpeta de cuero. Tomó el micrófono de nuevo, interrumpiendo a Sofía con una brusquedad que silenció a la plaza. Basta de mentiras y de lágrimas de cocodrilo, sentenció, su voz resonando con una autoridad gélida. Ya que esta mujer ha decidido convertir esto en un juicio público, presentaré mis propias pruebas para que conozcan la verdad. Abrió la carpeta con un gesto teatral. Aquí tengo un informe psicológico que demuestra la inestabilidad emocional y la tendencia a la fabulación de la señorita. Y aquí, continuó, sacando otro documento con una sonrisa maliciosa, tengo una declaración jurada. La declaración de un antiguo empleado, un hombre despedido por robo, quien afirma bajo juramento haber mantenido una relación íntima con ella durante el mismo periodo en que dice que estaba con mi hijo. Díganos la verdad, Sofía, ¿de quién son realmente esos niños? ¿Del ladrón o de mi hijo? La acusación fue una bomba, una calumnia tan vil que dejó a todos sin aliento. La plaza se sumió en un silencio atónito, denso y casi irrespirable. La acusación era terrible, una mancha de barro lanzada con la única intención, no solo de desacreditarla, sino de destruirla moralmente, de pintarla como una mujer de moral dudosa, una mentirosa y una oportunista. Sofía se quedó completamente paralizada, con la boca abierta, incapaz de articular una sola palabra para defenderse. La crueldad del ataque la había dejado sin aire, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Vio a Javier, el jardinero, entre la multitud, su rostro pálido de incredulidad y de horror, negando con la cabeza. Sabía que esa declaración era falsa, una mentira comprada con dinero sucio, o arrancada con amenazas. La multitud, que momentos antes simpatizaba con ella, ahora la miraba con una nueva y terrible duda en los ojos. Los murmullos cambiaron de tono, volviéndose más hostiles. El plan de don Alejandro estaba funcionando. Había logrado convertir a la víctima en la acusada. Lo he perdido todo. Todo está perdido, pensó Sofía, sintiendo cómo el mundo giraba a su alrededor, las caras de la gente convirtiéndose en un borrón de desconfianza.
Sintió que sus piernas iban a fallar, que el peso de esa mentira la iba a aplastar allí mismo, delante de todos. La caída fue vertiginosa. El magnate sonreía con una suficiencia insoportable. En ese momento de oscuridad absoluta, cuando la derrota parecía inevitable, Sofía sintió la mano de Isabel en su espalda, un gesto de apoyo firme que la ancló a la realidad. Ahora, Sofía, le susurró la abogada al oído, su voz un bálsamo de calma y estrategia. Ahora es el momento. Saca tu última arma, la que no pueden comprar ni destruir. Esas palabras actuaron como un desfibrilador en su corazón congelado, devolviéndole el pulso. Encontró una última reserva de fuerza en su interior, una llama de rabia justa que se negó a extinguirse. Se secó las lágrimas con un gesto brusco, y se aferró al micrófono con ambas manos, como si fuera un salvavidas en medio de un océano embravecido. Su voz, cuando volvió a hablar, ya no era la de una víctima suplicante. Era la voz de una leona defendiendo a sus cachorros, una voz que resonó en cada rincón de la plaza, acallando todos los murmullos. «Usted puede comprar testigos», gritó, mirando directamente a los ojos de don Alejandro, desafiándolo con una furia que no sabía que poseía. «Usted puede pagar a médicos para que firmen informes falsos. Usted puede usar todo su sucio dinero para intentar destruir mi reputación. Pero hay algo que no puede comprar, señor Ferrer. No puede comprar la verdad. Y no puede falsificar las palabras y el corazón de su propio hijo». La multitud se cayó de nuevo, expectante. «Mi Alejandro sabía la clase de hombre que era usted», continuó Sofía, su voz temblando ahora de una emoción pura, no de miedo. Él sabía que intentaría hacer esto, sabía que negaría a sus propios nietos por su orgullo. Por eso me dejó esto. Con un gesto que pareció ocurrir a cámara lenta, sacó de su bolso el fajo de cartas atadas con la cinta azul y el informe del test de ADN. Pero no se los mostró a la multitud. En su lugar, se dirigió a Ana, la periodista. «Ana, por favor ahora». La periodista, que había estado grabando todo, proyectó en la pantalla gigante que habían instalado detrás de la tarima una imagen en alta definición del informe del laboratorio, con el nombre de Alejandro Ferrer y el de sus hijos, Mateo y Lucía, y el resultado del 99,9% de compatibilidad. «Eso», dijo Sofía señalando la pantalla, «es ciencia, no es la opinión comprada de un psicólogo corrupto, es la verdad biológica, irrefutable». Luego, con la voz quebrada por el amor y el dolor, leyó el último párrafo de la última carta de Alejandro, sus palabras resonando como un juramento sagrado. «Y si mi padre intenta haceros daño, si intenta negar lo nuestro, por favor muéstrale esto, para que el mundo sepa que mi único y verdadero legado no son sus edificios. Sois vosotros, mis hijos, mi amor, mi única verdad». El silencio en la plaza era ahora sepulcral, cargado de una emoción contenida, pero el golpe de gracia, el que haría caer al gigante, aún estaba por llegar. La pieza final que destruiría el castillo de naipes de don Alejandro de una vez por todas. Sofía metió la mano en su bolsillo y sacó el objeto que había empezado todo, el símbolo de su amor, la herencia de una verdad que se negaba a morir. Lo sostuvo en alto, su pequeña superficie de plata brillando intensamente bajo el sol de Madrid, captando la atención de todos. «Y me dejó esto», dijo, su voz resonando con una fuerza y una claridad que nadie esperaba. «Este medallón no es una baratija, como usted dijo con tanto desprecio, es la historia de su familia. La parte de la historia que usted ha intentado borrar con todas sus fuerzas». En la pantalla gigante, Ana proyectó una imagen ampliada del objeto, mostrando la foto de un joven y sonriente Alejandro hijo en su interior. Y luego, una imagen del reverso, con las iniciales A y S grabadas a mano. Don Alejandro palideció visiblemente. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora mostraban un atisbo de pánico puro. Sabía lo que era. Sabía de dónde venía. Pero antes de que pudiera decir nada, una figura frágil se abrió paso entre la multitud y subió a la tarima. Era Clara, la anciana niñera, con el rostro surcado de arrugas pero con una mirada firme. Tomó el micrófono que Isabel le ofrecía con una mano temblorosa pero segura. «Yo sé lo que es esa joya», dijo Clara, su voz frágil pero sorprendentemente clara,
resonando con la autoridad moral de quien ha visto toda una vida pasar ante sus ojos. Yo estaba allí, en esa casa, cuando la abuela de Alejandro, una mujer buena y humilde a la que el señor Ferrer despreciaba por su origen, se lo dio a su nuera el día de su boda. Le dijo estas palabras exactas: «Esto es para que te proteja de la frialdad de esta casa, y para que un día se lo entregues a la mujer que tu hijo ame de verdad». La anciana hizo una pausa, mirando directamente a don Alejandro con una mezcla de pena y acusación que lo hizo encogerse. «Y yo también estaba allí el día que la madre de Alejandro murió de tristeza, y vi con mis propios ojos cómo este hombre», señaló a Ferrer sin miedo, con un dedo acusador, «se lo arrancaba del cuello a su difunta esposa, gritando que ella nunca había sido digna de llevarlo. Lo guardó bajo llave en una caja fuerte durante años, como un trofeo de su crueldad, hasta que su hijo, que la quería más que a su propia vida, lo recuperó para dárselo a la única mujer que amó de verdad. Para dárselo a Sofía». El testimonio fue devastador. No solo confirmaba la historia de Sofía, sino que pintaba a don Alejandro como un monstruo cruel, un profanador de tumbas emocionales, un hombre que odiaba el amor porque no podía controlarlo. La multitud estalló. El silencio sepulcral se rompió en un millar de gritos de indignación y furia. «¡Monstruo! ¡Sinvergüenza! ¡Justicia para esos niños!». La gente se agolpaba hacia don Alejandro, sus rostros desfigurados por la rabia, empujando las barreras de Cat&DK y una seguridad. Sus guardaespaldas formaron un círculo protector a su alrededor, luchando por contener a la masa enfurecida que amenazaba con lincharlo. Vargas, el abogado, tiraba de su brazo, intentando sacarlo de allí a toda prisa, pero el magnate se había quedado paralizado, su rostro una máscara de incredulidad y derrota absoluta. Por primera vez en su vida, había perdido el control, había perdido la batalla, había sido derrotado no por un ejército de abogados, sino por la verdad de una madre, el testimonio de una anciana y el amor inquebrantable de su hijo muerto. En la tarima, Sofía lloraba, pero esta vez eran lágrimas de liberación y de victoria. Abrazó a Clara con todas sus fuerzas, mientras Isabel y Ana se unían al abrazo, unidas en su triunfo contra todo pronóstico. Habían movido una montaña, habían hecho justicia. El gigante había caído, y su estruendo resonaba por toda la plaza y por toda la ciudad. El escándalo fue monumental, una onda de choque sísmica que sacudió los cimientos de la alta sociedad madrileña y del mundo empresarial, con una violencia inusitada. Los políticos que hasta el día anterior habían apoyado con entusiasmo el megaproyecto urbanístico de Ferrer, viendo en él una oportunidad de oro para la ciudad, se apresuraron a distanciarse de su figura con una velocidad pasmosa. Emitieron comunicados de prensa en los que condenaban enérgicamente su comportamiento inmoral, y anunciaban una revisión completa y exhaustiva del acuerdo. «La integridad de nuestras instituciones está por encima de cualquier individuo», declaraba un concejal que semanas antes había cenado en la mansión Ferrer. La votación crucial en el ayuntamiento fue suspendida de forma indefinida, dejando el negocio de su vida flotando en un limbo legal y administrativo del que probablemente nunca saldría. La prensa, que antes lo adulaba servilmente, ahora se deleitaba en su caída con un sadismo evidente, publicando cada detalle sórdido de la historia, cada entrevista con antiguos empleados que, por fin liberados del yugo del miedo, se atrevían a hablar. Su nombre, antes un sinónimo incuestionable de éxito, poder e influencia, se convirtió de la noche a la mañana en un sinónimo de crueldad, engaño y vileza. La máscara del filántropo respetable se había caído para siempre, revelando el verdadero y monstruoso rostro que se ocultaba debajo. Había sido juzgado y condenado, no en un tribunal de justicia, sino en el tribunal mucho más implacable y veloz de la opinión pública, que no admite apelaciones ni atenuantes. Su ruina era absoluta. El colapso financiero fue tan rápido como brutal, una hemorragia que nadie pudo detener. Las acciones de sus numerosas empresas se desplomaron en la bolsa de valores, como una piedra lanzada a un pozo sin fondo, perdiendo millones de euros por minuto en una espiral de pánico vendedor. Los teléfonos en sus oficinas no dejaban de sonar, pero ya no eran llamadas de adulación, sino de brokers histéricos y banqueros exigiendo el pago inmediato de los créditos. Los socios comerciales, aterrorizados ante la posibilidad de ver sus propias y pulcras reputaciones manchadas por asociación, empezaron a retirarle su apoyo uno tras otro, cancelando contratos y alianzas estratégicas con comunicados fríos y distantes.
Nuestros valores corporativos son incompatibles con las recientes revelaciones, rezaba un correo electrónico de un socio de toda la vida. El vasto imperio que don Alejandro había construido con mano de hierro, y una crueldad metódica durante décadas comenzó a desmoronarse como un castillo, o de naipes en medio de un huracán. Los cimientos, que parecían de granito, resultaron ser de arena. Todo lo que había tocado, todo lo que había construido, parecía ahora contaminado, podrido desde dentro. El hombre que se creía un rey Midas, que convertía todo en oro, ahora solo convertía todo en polvo. La ironía era cruel y poética. El poder que tanto había amado, y del que tanto había abusado, se desvanecía ante sus ojos, dejándolo solo con el eco de su propia arrogancia. En medio del caos mediático que consumía la ciudad, Sofía se refugió en la humilde seguridad de su pequeño apartamento, protegiendo a sus hijos del huracán que ella misma, sin pretenderlo, había desatado. Apagó la televisión, desconectó el teléfono y se dedicó en cuerpo y alma a lo único que realmente importaba: ser madre, recuperar la normalidad perdida, reconstruir la paz rota. Mateo se estaba recuperando por fin de su severa bronquitis, y sus pulmones ya no silbaban por la noche, un sonido que había sido una tortura para ella. Una tarde, mientras le leía un cuento, él la interrumpió. «Mamá, ya no toses por la noche», dijo con la simpleza de un niño. Sofía se dio cuenta de que era verdad. La angustia que le oprimía el pecho había desaparecido. Lucía, al percibir la calma recién encontrada de su madre, había vuelto a reír a carcajadas, llenando el pequeño espacio con una música celestial que sanaba todas las heridas. El diminuto piso, que antes le parecía una jaula opresiva, ahora era su santuario, un refugio de paz y amor incondicional. Cada rincón le parecía más grande, más luminoso. Ya no era un lugar de espera, sino un hogar. «Por fin estamos en casa de verdad», pensó una noche, mientras arropaba a sus hijos. La verdadera riqueza no estaba en las mansiones ni en las cuentas bancarias, sino en aquella habitación pequeña y cálida, llena de respiraciones tranquilas y sueños sin pesadillas. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Isabel llegó una tarde con una carpeta llena de documentos y una sonrisa de satisfacción profesional. Se sentó en la modesta mesa de la cocina de Sofía, apartando un dibujo de Lucía para hacer sitio. «Bueno, oficialmente se ha acabado la guerra», anunció con un tono de victoria contenida. Le explicó con detalle las consecuencias legales. Don Alejandro, a través de su equipo de abogados, había retirado todas y cada una de las demandas en su contra. No solo eso, sino que ahora le ofrecía un acuerdo extrajudicial increíblemente generoso. Un fideicomiso millonario para asegurar el futuro de los niños, una casa en un buen barrio, la cobertura de todos sus gastos educativos hasta la universidad. Sofía, es más dinero del que podrías haber soñado. Sofía escuchó en silencio, mirando a sus manos. Luego levantó la vista, y su mirada era serena, sin rastro de duda. «No he hecho todo esto por dinero, Isabel», dijo con una calma que sorprendió a la experimentada abogada. «Lo hice por la dignidad de mis hijos, por su identidad. Lo único que quiero es el reconocimiento legal. Que lleven el apellido de su padre. Eso es todo. No necesito ni quiero nada más». Isabel la miró, incrédula por un momento. «Sofía, en 20 años de carrera, nunca he conocido a nadie como tú. La mayoría de la gente solo vería los ceros». Sofía sonrió suavemente. «Quizás por eso perdieron el rumbo. Yo sé exactamente lo que vale. E Isabel, no tiene precio». El reconocimiento oficial llegó una semana después, en un frío y silencioso despacho de abogados en el centro de Madrid. No había cámaras, ni periodistas, solo el pesado silencio de la derrota y la victoria. Don Alejandro estaba allí, sentado en una silla frente a una enorme mesa de caoba pulida, visiblemente envejecido, con los hombros caídos y la mirada perdida en un punto indefinido de la pared. Parecía una sombra del hombre arrogante y poderoso que había sido, un traje caro colgado de un cuerpo vacío. No miró a Sofía a los ojos en ningún momento. Su abogado, con un gesto cansado, deslizó los papeles sobre la mesa. Eran los documentos oficiales que reconocían legalmente a Mateo y Lucía